Un huérfano creció y se convirtió en rey. Como gobernante lideraba batallas, donde vencía sin ningún tipo de piedad a sus enemigos y arrasaba con todos a su paso. Sí, era el rey más poderoso de todos, pero un día todo eso cambió, pues él muere y una voz le dice que en su nueva vida busque la luz, y así nos da a conocer que ha renacido como un bebé, estando ahora frente a sus nuevos padres. Desconcertado, el rey pregunta quiénes son estas personas. Estas mismas se presentan como sus padres, siendo que el padre se llama Reynolds y la madre Alice, los cuales muy felices le comentan a su querido hijo que se llama Arthur. Al escuchar esto es que el rey deduce que en su anterior vida ha muerto y que ahora acaba de renacer. Ya pasado de eso es que Arthur se pone a pensar que después de sus incontables victorias en su vida pasada, al final terminó como un indefenso bebé. En eso vemos como sus amorosos padres lo ayudan a eructar, aunque en la mente de Arthur, este destaca que Alice y Reynolds lo cuidan mucho y que parecen convencidos de que es hijo de ellos. Obvio, esto era de esperar. Aún así, Arthur ya en su cuna nos cuenta que está inquieto y temeroso. Es ahí que el bebé toma el dedo de su padre, cosa que a este le hace muy feliz, aunque para el prota es solo un acto reflejo. Es ahí que el antiguo rey sin querer se hace del 2, ya que no es capaz de controlar sus funciones corporales, siendo así como su madre muy paciente lo cambia, cosa que solo hace pensar al prota que nada está saliendo como él hubiera elegido, destacando que su cuerpo es como una prisión. Luego de eso pasamos con el padre de Arthur, dando unas enseñanzas de una habilidad nunca antes vista por el bebé, ya que su padre, canalizando un poder dentro de sus manos, es que logra destruir una piedra muy fácilmente, pero también le cae un fragmento de este en la cabeza, así que su esposa se acerca y usando ese mismo poder es que lo empieza a curar. Ante esto, Arthur nota que en este mundo hay poderes que desconoce, lo cual le hace pensar que es realmente fascinante. Luego de eso vemos como el padre se encuentra enfrentándose contra un monstruo jabalí, al cual lo logra vencer de un solo golpe. Ya después de un rato es que Reynolds vuelve a casa, siendo recibido por su esposa y su hijo, pero aunque los quiere abrazar, decide que lo hará después, ya que tiene en sus brazos aquella arma repleta de sangre. Al ver esto, Arthur en su mente deduce que en esta sociedad se permite la posesión de armas. Obvio sabe que esto indica cierto peligro, así que decide que debe obtener poder cuanto antes. En eso, Alice, preocupada, le pregunta a su esposo si está bien. Este se lo confirma, pues fue un trabajo bastante rápido, siendo así la madre le comenta a su hijo que es hora de dormir, y así es que lo empieza a mecer, cosa que el prota empieza a sentir sueño, mientras en su mente destaca que estos días han sido un sinfín de frustraciones, pero que momentos así no le desagradan tanto, ya que en su anterior vida no tenía libertad de dormir cuando él quisiera, puesto que siempre estaba en peligro de morir. Y así pasa el tiempo, donde nuestro joven prota por fin empieza a gatear, siendo algo que pone muy felices a sus padres y algo preocupados, aunque en eso es que el bebé se queda mirando su reflejo, ya que al verse destaca que todavía después de tantos meses aún no se acostumbra ni a su cuerpo ni a su nombre, pero eso es algo que no le importa. En eso que su madre lo ponía en su cuna para que se vaya a dormir, es que aprovecha que su madre se va para usar una manta para salir, ya que por fin consiguió controlar las extremidades de su cuerpo, empezando así a gatear poco a poco sin que su madre lo vea, pues quiere entrar a una habitación donde se encuentra un libro, y se preguntarán para qué quiere eso, pues resulta que Arthur sabe que el conocimiento es un arma, así que lo primero que hará es conseguir información sobre este mundo. Es así como descubre que en el continente en que había nacido se llama Dikaten, y hay 3 reinos. El primero es el reino de Dar, el cual es una nación subterránea de enanos. El segundo es Elenoir, una nación de elfos oculta en bosques, y ya por último el reino de Sapin, donde él vive, la cual es la nación más poblada y está llena de humanos, y al igual que en su propia nación es una monarquía, aunque la principal diferencia es que aquí el trono se hereda y no se arrebata. Arthur, tomando otro libro de la estantería, se cae y dándonos un flashback de su vida anterior, donde su civilización estaba muy desarrollada, y lo compara con este nuevo mundo donde recién están en etapas de una era medieval. Volviendo con el libro, Arthur intuye que todo se debe a la magia, el cual es utilizado con el poder llamado maná que existe en este mundo. Su control y la obtención de esta se hereda de los padres, pero también puede aparecer en una de cada 100 personas, habiendo 2 aplicaciones generales para el maná, el aumento y la conjuración, donde
donde esta primera da mejoras de las capacidades físicas, dándoles increíble fuerza, agilidad y defensa al usuario. La segunda permite controlar el maná proyectándolo al exterior y controlándolo como deseen, logrando realizar hechizos de diferentes tipos. Pero para poder tener el control del maná se necesita un núcleo, y este se crea en la adolescencia del individuo por la concentración del maná del cuerpo en un solo punto. Todo esto se le hace familiar a una energía de su mundo llamada Ki, donde tomando conciencia del poder interno del cuerpo, esta puede controlarse y desatarse. Del mismo modo que la magia, el Ki necesita un núcleo que es crucial para realizar todo esto. Poniendo a prueba su conocimiento de su vida pasada, es que el pequeño Arthur logra sentir un poco de Ki dentro de él, pero justo ahí aparece su madre, la cual lo levanta. Esta lo observa detenidamente y Arthur sospecha que su madre descubrió que pudo reunir Ki en su interior, pero lo que realmente pasa es que ella le dice que lo tendrá que cambiar. Arthur niega esto, pues piensa que todavía no se ha hecho, pero ahí cuando toca su pañal es que se da cuenta que realmente sí se hizo, lo cual le parece muy humillante, volviendo a afirmar que este cuerpo de bebé realmente es una prisión. Ahora pasamos 2 años después, en donde Alice está escribiendo en su diario, poniendo a su hijo Arthur en su libro como el más lindo del mundo, pero dándose cuenta que nunca lo ha visto sonreír. En eso que ve a la ventana, ve como su esposo le dio un palo como espada a su hijo. Obvio esto la molesta demasiado, y regaña a Reynolds diciéndole que no le puede enseñar a usar la espada si apenas aprende a caminar. Arthur, viendo a su padre siendo regañado, se da cuenta que durante los 2 años en el matrimonio de sus padres, Alice es la que domina, preguntándose si en este mundo los roles de géneros están invertidos. Ahora pasamos al pueblo, donde Arthur y su madre están de paseo, pero el pequeño prota está centrado en reunir información para conocer el nuevo mundo, diciendo que el pueblo da mucha información de cómo funciona este. En el camino revisa las armas de una armería, pudiendo deducir el nivel de tecnología de esta nación. Mientras van pasando, ve un puesto que vende gemas que nunca había visto en su vida anterior, teniendo un encuentro con un comerciante que le muestra algo de magia de fuego, lo cual deja totalmente fascinado a Arthur. Ya en el camino a casa, reflexionando de su nueva vida, piensa que no es tan desagradable, a pesar de lo asfixiado que llega a ser, dándoles crédito a sus padres por cubrir todas sus necesidades, cuestionándose si las familias siempre son así de amorosas, cosa que él no sabría decir, ya que era un huérfano abandonado por sus padres. En eso que el bebé se va durmiendo, es que la madre, llevándolo a la cuna para que descanse, le va diciendo que le llena de felicidad que su bebé se levante para ir a leer libros. También cuando ve los ojos curiosos del pequeño cuando va al pueblo, destacando que son rasgos heredados de su padre, dándose cuenta que un día también querrá salir corriendo y ver el mundo, pero aún así sabe que no podría detener a su lindo Arthur. Pasando los días es que Arthur ve en la ventana a su padre, el cual es un potenciador. Al ver esto es que el prota se siente afortunado, pues tiene un ejemplo vivo del cual aprender. En eso llega su madre, la cual le pide a su pequeño que mire atentamente a su padre, y así vemos que al juntar su poder en el núcleo, es que da una demostración de su poder. Al ver esto, Arthur admite que se ve genial, y que no puede perder el tiempo. Sin embargo, su madre se lo lleva, debido a que es hora de su siesta. El pequeño con gestos le da a entender que quiere leer. Ante esto, la madre al principio se niega. Sin embargo, al ver la cara de su hijo, es que termina cediendo, aunque eso sí, su madre le aclara que solo un poco. Ya estando solo, es que Arthur empieza a aplicar lo que aprendió en su tiempo de vida, reuniendo los innumerables fragmentos de maná dispersos por su cuerpo, lo cual sabe que si bien esto requiere un esfuerzo considerable, ya lo está por conseguir. Sin embargo, esto genera una potente explosión que destruye la casa. Ante esto, Reynolds protege a su esposa, pero ambos están más preocupados por su hijo, del cual cuando entran es que se sorprenden al ver que ni tiene 3 años y ya tiene un núcleo, pero en ese instante caen escombros sobre Arthur, a lo que sus padres rápidamente lo protegen de esto. Aquello les dio un tremendo susto, que empiezan a llorar aliviados de que Arthur se encuentre bien. El prota al ver esto es que se pregunta el por qué lloran, si han cumplido con su deber como padres. Pese a que no entiende este sentimiento, es que sin darse cuenta también empieza a llorar, descubriendo así algo que no pudo aprender en su vida pasada ni ahora con libros. Mientras tanto, en otra parte, es que una criatura oscura despierta. Ahora pasamos a un recuerdo en la anterior vida de nuestro protagonista, en donde se está haciendo un juicio de un hombre que, a pesar de ser un emisario, planeó atentar contra su rey, un delito tan grave que según la ley se castiga con la ejecución inmediata. No obstante, el consejo ha sido clemente, decidiendo que lo escoltarán con su familia de vuelta a su país, donde aguardarán la sentencia. Es ahí que traen a la
esposa e hijo del acusado, a lo que este, muy desesperado, le comenta a su rey que el delito fue solo suyo y que su familia no tiene nada que ver, aceptando también el castigo que le impusieron, pues agrega que volver a su país sería un sufrimiento peor que la muerte. Y ahora, inclinándose ante su rey, es que le ruega que no le haga nada a su familia. Lamentablemente esto no fue suficiente, pues el rey acaba con las vidas de su esposa e hijo, lo cual para el consejo que estaba viendo le parece un verdadero acto de misericordia, gritando que el rey Grey los ha salvado de un sufrimiento sin fin. El acusado, totalmente destrozado, no tiene más opción que simplemente agradecer a su rey. Ahora, volviendo a la actualidad, es que el padre de Arthur le entrega sus guantes para que sea como él. Sin embargo, el pequeño prefiere usar la espada, debido a que si usara un arma así con ese cuerpo, el enemigo lo mataría sin poder alcanzarlo. Y es así como empiezan con el combate, donde Arthur demuestra tener una habilidad innata con la espada, cosa que su padre felicita. Sin embargo, ahora poniéndose serio, imbuye parte de su magia en su vara. El pequeño prota no se queda atrás e imita lo mismo, imbuyendo magia en su espada, logrando así de un solo ataque partir en dos la vara de su padre, para luego con una sonrisa preguntarle a su papá qué tal le pareció. Ahora, dentro de la casa, es que el cabeza de la familia le comenta a su esposa que Arthur necesita un maestro de verdad, algo de lo cual esta se niega, echándole en cara que él dijo que lo entrenaría. Reynolds acepta que pretendía hacer eso, sin embargo ha notado que tiene demasiado talento. Ante esto, la madre se ofrece para enseñarle algo de magia. Reynolds le destaca que su magia es un caso especial, contándole de paso que pudo atravesar algo reforzado con maná, y eso que solo tiene 4 años. Al escuchar esto, la madre se sorprende y entiende un poco más la situación. Sin embargo, abrazando a su hijo, grita que sigue estando en contra, ya que no piensa dejar a su querido Arthur en un pueblo lejano. Y así es como la pareja empieza a discutir sobre qué hacer con el futuro de su hijo, cosa que hace pensar al pequeño que las emociones nublan su juicio, siendo que por esto mismo propuso una tercera opción, la cual fue ¿por qué no van todos juntos? Al escuchar esto, sus padres le gritan que es todo un genio, empezando así la familia a alistar sus maletas, lo cual cuando Arthur se da cuenta es que nota una felicidad en las caras de sus padres, ocasionando que nuestro pequeño prota muestre una pequeña sonrisa. A la mañana siguiente es que llega a la casa una carroza llena de aventureros, donde uno de ellos se acerca a Arthur comentándole que ya se conocían, pero como era más pequeño probablemente no se acuerde. Sin embargo, el prota en su mente comenta que sí que se acuerda, ya que son los mismos que vinieron aquella vez que destruyó la casa, reconociéndolos como los de los Twin Horns, el grupo al que pertenecían Reynolds y Alice. Es ahí que el pelirrojo se presenta como Adam Crench, y también nos presentan a los demás integrantes: Angela Rose, Durden Walker, Jasmine Flamesworth y Helen Shard. Ya una vez en el camino es que Arthur en su mente piensa que es un método de transporte muy primitivo, pero aún así opina que no carece de encanto al estar junto a su madre. Es entonces que en cierto punto deciden descansar, donde Arthur aprovecha y nos comenta que al parecer se dirigen a una ciudad llamada Axirus, y aunque sabe que debería ser interesante, hay otra cuestión presente mientras tanto, pues ahora aparece una manada de lobos, siendo así como el grupo de aventureros decide defenderse, siendo así como en aquella situación Arthur nota que Adam, Helen y Jasmine son potenciadores, mientras que Angela y Durden parecen ser conjuradores, de lo cual destaca que se mueven muy bien y que pronto necesita llegar a ser así. Pero ya pasando de eso es que cuando anochece terminan acampando en ese lugar, y mientras Arthur andaba comiendo es que su madre comenta que ya está llena, pese a que en su plato apenas ha comido. En eso Alice nota que su esposo está herido, obviamente ante esto es que lo quiere curar. Sin embargo, antes de esto es que las aventureras verifican que no hay nadie alrededor, siendo que cuando confirman que están seguros es que le dan permiso para que lo cure. Arthur en su mente comenta que Alice parece un tipo especial de maga llamada Emisora, con poderes curativos, y como son poco comunes es que estos magos no suelen curar a la gente abiertamente, porque obviamente los convertirían en un objetivo. Además que una razón por la que ella y Reynolds vivían en el campo era el anonimato. Ya una vez curadas las heridas es que Adam comenta que quiere hacer un poco de ejercicio antes de acostarse, por esto mismo es que le pregunta a Reynolds si le importa si se lleva a Arthur. Ahora vemos al pequeño frente a Adam, lo cual nos da a entender que el padre no tenía problemas. Arthur en su mente comenta que esto no será un simple ejercicio, y se pregunta si acaso ya se olvidaron que solo tiene 4 años, pero ahora dejando eso de lado, se pregunta hasta dónde puede llegar. En eso Adam, para comenzar con el combate, es que embulle maná
maná en su lanza, algo que Arthur hace lo mismo embuyendo maná en su espada, pero con la diferencia que potencia sus piernas, lo cual le permite avanzar a una gran velocidad, ubicándose ahora atrás de Adam, aunque eso sí se resbala un poco. Y continuando con el combate, es que están algo igualados, aunque en un momento Adam se pasa y lo manda a volar, cosa que Arthur se lo esperaba, ya que su cuerpo ahora es muy ligero. Es ahí que Angela con su magia de viento lo salva, lo cual por supuesto alivia a su madre. Mientras tanto, los demás aventureros con Adam lo regañan, preguntándole si acaso no se sabe contener. El pelirrojo se justifica diciendo que aquel es un pequeño monstruito. Volviendo con Arthur, es que este se asusta cuando ve a Jasmine. Esta última le pregunta cómo es que hizo aquella técnica con las piernas. El pequeño no pensaba contestar, pero al ver su mirada, sabe que esa persona no cederá hasta conseguir lo que quiere. Después de eso, el viaje prosiguió a buen ritmo, donde en ese transcurso tuvo la oportunidad de aprender de su padre y de los demás aventureros, aunque en eso destaca que compartir conocimientos de su vida pasada ha sido revelador, pues aquello es lo que hace con Jasmine, a la cual enseña aquella técnica para potenciar sus piernas e ir a una gran velocidad. Sin embargo, eso no queda ahí, pues con el paso del tiempo ha notado como ella se ha estado acercando más a él, siendo que un día Jasmine, al enterarse del cumpleaños de Arthur, le decide regalar un cuchillo como agradecimiento, lo cual hace notar que le tiene cariño al prota. Jasmine le comenta que aquella daga también posee una cuerda en el interior. A la par de esto es que tanto Angela como Helen destacan que Jasmine no suele encariñarse así con la gente, algo que no sorprende a Alice, pues sabe que su hijo es encantador. Adam en eso grita que es hora de irse, a lo que Alice decide comunicarle esto a su hijo, pero al acercarse es que siente un malestar. Arthur nota esto y le pregunta a su madre si se encuentra bien, algo que está ignorando aquel malestar se lo confirma. Una vez que se encuentran en el carruaje, es que por el camino son emboscados por unos bandidos, los cuales sin dudar disparan sus flechas. Afortunadamente, Angela, usando su magia de viento, consigue repeler los proyectiles. Es entonces que aparece el líder de los bandidos, quien ordena que dejen con vida a la mujer y al niño, ya que si les pasa algo valdrán menos. Con esto dicho, es que da la orden a sus hombres para que ataquen. De la misma manera, los aventureros entran en acción defendiendo la carroza. Arthur, viendo esto, destaca que si bien individualmente tienen ventaja, hay algo que le preocupa, siendo esto que la unión hace la fuerza y los bandidos los supera en número, lo cual se ve reflejado con el cansancio de los aventureros. En eso, Reynolds es impactado contra la carroza por el líder de los bandidos. Pese a ello, el padre se levanta y calma a su familia, comentándoles que no está tan mal herido, pero que tendrán un verdadero problema si se enteran del poder de Alice, así que por ello le pide a su hijo Arthur que saque a su madre de aquí. El prota, al oír esto, le grita que también puede pelear y que ya es lo suficientemente fuerte. Siendo ese el caso, Reynolds le pide que use esa fuerza para proteger a su madre, revelándole que van a tener otro bebé. Arthur, ante la noticia, queda sorprendido, entendiendo ahora la razón del por qué su madre se encontraba así. Con todo esto, el prota decide hacer caso a su padre y rápidamente se lleva a su madre lejos del lugar, mientras que Reynolds, yendo en serio, retiene por completo al líder de los bandidos. En el camino, Helen, Jasmine y Adam cubren a nuestro protagonista junto a su madre, aunque en eso que estaban huyendo, es que al pequeño Arthur se le pasa por la mente que alguien como él, que ha quitado tanto, está huyendo para que no le quiten nada, sobre todo al recordar aquella familia que terminó destruyendo, lo cual le hace pensar que tal vez esto sea el karma. En eso, un bandido aprovecha que está distraído para lanzarle su magia de viento. Arthur, sin dudar, recibe el ataque protegiendo a su madre, causando que caiga por el acantilado, pero en su mente grita que no piensa irse sin llevarse a aquel bandido consigo, así que usando el cuchillo que le dio Jasmine, ata la cuerda a la pierna del sujeto, llevándoselo así consigo. Los aventureros tratan de salvar al prota, pero al final no será suficiente, y al estar en sus últimos momentos, es que Arthur destaca que esta es una extraña sensación, pues no consiguió nada, pero siente el corazón lleno, entendiendo por fin lo que aquel hombre le pidió y por qué sus padres lloraron aquella vez. Es ahí que también recuerda que iba a ser hermano mayor, lo cual admite que le habría gustado. Luego de un rato, es que nuestro Arthur despierta en un tenebroso bosque, pero justo ahí es que aparece una imponente criatura, la cual le da los buenos días llamándolo por su nombre. Ahora vemos a Arthur despertar en una cueva, en la cual frente a él se encuentra aquella criatura. Al ser realmente aterrador, opta por atacar. Sin embargo, la criatura con un solo dedo lo manda a volar, y ahora con una voz de una mujer le comenta al pequeño Arthur que aún tiene mucho que aprender. En eso se levanta y se dirige hacia unos frutos del lugar, ya que sabe que debe detener
tener hambre. Aquella criatura se muestra muy preocupada por el bienestar del pequeño, aunque este último no se termina de fiar, y al levantarse solo se termina lastimando más. El P.E.K.K.A gigante le hace saber que no se debe de mover, puesto que tiene mucha suerte de haber sobrevivido. Pese a esto, el prota quiere preguntar más cosas, pero la criatura no piensa contestar hasta que coma algo. Siendo ese el caso, Arthur empieza a tragar todos los frutos que le ha dado. Al terminar de comer, pregunta si su padre y madre se encuentran bien. El P.E.K.K.A le contesta que si bien no puede salir de este lugar, es capaz de alcanzar y ver más cosas que muchos, siendo así como le muestra que su familia sigue con vida, lo cual entre lágrimas alivia demasiado a nuestro pequeño, el cual intenta agradecer a la criatura, sin embargo no sabe cuál es su nombre, a lo que esta le cuenta que se llama Silvia. Así luego de un largo periodo de tiempo, es que el prota estuvo conviviendo con Silvia, aunque en el momento que sus heridas sanaron y quiso volver a casa lo antes posible, se dio cuenta que eso parece que no ocurriría pronto, debido a que Silvia le contó que estaban en el borde del bosque de Elshire, un lugar lleno de forajidos y animales salvajes, pero aún así ella tenía una manera para evitar aquello, aunque esa manera era crear una brecha en el espacio, la cual requiere toda la preparación posible. Durante ese tiempo, Arthur aprovechó y siguió entrenando con un palo que encontró por ahí. Silvia al ver esto se alegra, puesto que al fin y al cabo los niños deberían ser activos. En eso Arthur en su mente nos cuenta que Silvia nunca hablaba de ella, además que admite que el pequeño Arthur había gritado de miedo más de una vez, pero que a pesar de su apariencia era cálida y amable. Luego de un rato el prota decide empezar a meditar, lo cual asombra a Silvia, ya que nota como el pequeño a su edad ya cuenta con un núcleo de maná, así que por ello le pregunta si puede hacer esto, mostrándole cómo usa su magia y reúne maná a la vez. El prota lo ve y le confirma que sabe lo que hace, destacando en su mente que es como rellenar el tanque de combustible en pleno vuelo, aunque desconocía que fuera posible. Silvia le comenta que los humanos tienen muchas ideas preconcebidas sobre el maná, ya que solo piensan en acumular y utilizar aquello, pero que aparte de los humanos esto es muy frecuente, sobre todo para las criaturas llamadas bestias de maná, a las cuales les es tan fácil como respirar. Con esto dicho, le pregunta si quiere que le enseñe, a lo cual el pequeño confirma. Siendo así, Silvia le pregunta qué piensa hacer con los conocimientos adquiridos, ya que cuando obtenga esa habilidad será aún más poderoso. El prota ante esto lo piensa, y recordando a los bandidos que le hicieron daño a su familia, es que furioso le contesta que mataría a los que quieren quitarle todo aquello importante para él. Con esto dicho, Silvia de un dedazo lo golpea, contándole que es una respuesta incorrecta, además que le destaca que no le enseñará a alguien que tiene esa mirada. Arthur no lo entiende, pues todo el mundo mata a sus enemigos, a la vez que recuerda que de esa manera es como se convirtió en el rey más poderoso que existía. Aquello no le agrada para nada a Silvia, la cual le echa en cara que con sus manos lo podría hacer pedazos con facilidad, pero que también lo puede acariciar con delicadeza, así que le pregunta qué prefiere. Obvio el prota contesta que lo acaricie, algo de lo que está de acuerdo Silvia, ya que es lo mismo que ella quiere, resaltándole que la rabia y el odio arden fácilmente y se expresan como violencia, la cual en el momento puede sentirse bien, pero al final no dejará nada más que odio, así que ahora acariciándolo le comenta que preferiría que no empleara la vida que salvó para algo así, aunque en ese momento al pequeño le pareció que ese ser sabía todo de él. Sin embargo, eso sería algo imposible. Pasando de eso, Silvia le vuelve a preguntar qué hará con ese poder cuando sea más fuerte, a lo que este contesta que protegerá a sus seres queridos, lo cual ahora es la respuesta perfecta. Por otro lado, vemos a una criatura similar a Silvia, el cual le destaca que no hay lugar donde se pueda esconder de él, y en el momento que se va volando, vemos cómo acabó fácilmente con un dragón del lugar. Ahora en un recuerdo, Arthur nos cuenta más sobre cómo era su vida en su anterior mundo, ya que nos revela que era tan solo un rey de título, pues la autoridad política estaba en manos del parlamento, además que a medida que se agotaban los recursos y las tasas de natalidad disminuían, el papel de un rey era actuar como ejecutor de la guerra, o sea poco más que una máquina de matar. En eso un viejo le destaca al rey Grey que gracias a sus numerosas victorias ha traído riqueza y gloria a su pueblo, así que se acerca preguntándole qué le trae por aquí el día de hoy. Sin embargo el prota lo ignora y dándose la vuelta le dice que se retira. Volviendo al presente con Arthur, vemos como este está siguiendo las enseñanzas de Silvia para controlar el maná, mientras que recuerda cómo había tanto que no poseía y que lo que más deseaba para poder seguir ganando era controlar el ki. Así que con esto dicho, es que por fin el protagonista logró reunir su maná ampliando considerablemente sus capacidades mágicas, pero en ese momento Silvia lo golpea alejándolo del lugar. Arthur sin entender pregunta qué ha pasado. Silvia no le contesta y solo le pide que no haga ruido, esto debido a que ha llegado aquella criatura, el cual le comenta a Silvia que ya puede venir con él. Obvio esta se niega a hacer eso, así que el tipo opta por ser violento, lanzándole una esfera de magia oscura, lo cual
sin dudar debilita a Sylvia. Sin embargo, aún así le dice a Arthur que no se preocupe, ya que no pasa nada. El tipo le menciona que si se excede acortará el poco tiempo que le queda de vida. A Sylvia no le importa esto, ya que destruyendo su armadura revela su verdadera forma, la cual es de un dragón blanco. Y así es como comienza un combate entre ambas criaturas, donde Sylvia, a pesar de que sabe que esto le va a costar muy caro, le destaca que ya no le importa, ya que fue lo suficientemente feliz, aunque agrega que hubiera querido que durara más. En eso aquel sujeto empieza a lanzar un montón de esferas de energía oscura, destruyendo todas las estructuras de la cueva, para luego, concentrando todo su poder en un solo punto, lanzárselo hacia Sylvia, la cual no se puede mover debido a que Arthur se encuentra atrás de ella. Así rápidamente usa su poder que le permite detener el tiempo, para luego pedirle a Arthur que se acerque, ya que le quiere preguntar si ahora parece más una Sylvia, algo que el prota se lo confirma. Pero ya pasando de eso es que abre un portal, disculpándose porque la salida no está tan cerca como esperaba, pero que aún así todo estará bien, ya que le enseñó lo que necesita para sobrevivir. Así que una última vez le pregunta al pequeño para qué utilizará su poder, a lo que este le vuelve a contestar que para proteger a sus seres queridos, siendo así como que ello se convierte en una promesa. En eso el prota nota una herida en Sylvia, algo de lo cual ella no quiere que se preocupe, pues ahora le quiere dar algo, mostrándole así dos objetos, de los cuales pide que envuelva el huevo en la pluma y lo cuide bien, pero también acercándose a él es que le otorga unas marcas en ambos brazos. Arthur no entiende qué son, y aunque se lo pregunta, Sylvia solo le contesta que lo sabrá a su debido tiempo. Con esto dicho le comenta que es hora de irse, aunque antes le revela que en realidad lo pudo haber enviado a casa enseguida. Sin embargo no quiso porque fue muy divertido vivir con él. Arthur se encuentra muy frustrado, puesto que a pesar de haber prometido que protegería a sus seres queridos, su poder actual no es suficiente para salvar a Sylvia. Esta última lo calma, pues esta situación ya estaba prevista, así que le comenta que la promesa no aplica en este caso. En la mente del prota nos cuenta que le sorprendió la naturalidad con la que surgieron sus siguientes palabras, preguntándose si fue gratitud hacia ella lo que le hizo sentir así, o si el tiempo que había pasado juntos lo había cambiado, pues ahora entre lágrimas le destaca que no le importa si es un dragón o un monstruo, ya que ella es su familia. La dragona, pese a ello, le comenta que ya tiene una madre. Siendo ese el caso, Arthur le pide que sea su abuela. Aquello hace tan feliz a Sylvia que pide que la vuelva a llamar así, algo que el pequeño con una sonrisa se lo concede. La dragona le agradece al pequeño por aquello, pero ahora empujándolo hacia el portal le da a entender que es hora de que se vaya. Arthur hace caso, pero en el camino se arrepiente pidiéndole que venga con él. Sin embargo, el portal se termina cerrando. Sylvia cancela su poder, ocasionando que reciba de lleno el ataque del sujeto. Aún así, aquel ataque no es suficiente para acabar con ella, así que en un último movimiento usa toda su energía provocando una gran explosión en el lugar. Pero ahora vemos a dos personas frente al mar, donde una le comenta a la otra que ahora el resto depende de ella. Volviendo con Arthur, este escucha la voz de Sylvia, la cual le hace saber que si bien el mundo está lleno de dolor, por eso mismo lo deben convertir en felicidad. Arthur no cree lograr esto, a lo que la dragona le menciona que no pasa nada si no puede por ahora, pero que paso a paso es lo que quiere que consiga, y sabe que lo podrá hacer ya que él era el rey más fuerte de todos, así que le pide que no deje que el corazón se le llene de odio y rabia, y así le dice: deja que la luz bañe tu nueva vida, Rey Grey. Arthur despierta en el bosque, y aunque esté llorando, piensa en cumplir lo que le encomendó Sylvia. Sin embargo, escucha algo entre los arbustos, siendo esto los gritos de una niña, así que rápidamente Arthur, canalizando su maná en sus pies, se sube a un árbol, desde donde ve como unos bandidos secuestran a una elfa, ya que según lo que comenta uno, estas se venden muy caro. Al escuchar que la venderán como esclava, es que Arthur recuerda cómo aquellos bandidos pensaban hacer lo mismo con su madre y él. Si bien quería intervenir y matar a esos desgraciados, recuerda lo que le dijo Sylvia, teniendo ahora en cuenta que no dejará que le dominen sus emociones negativas. Es así como luego de unas horas, el prota observa cómo los bandidos están descansando, preguntándose la posibilidad de que le enseñen cómo ir al asentamiento humano más cercano, pero por otra parte, piensa que nada garantiza que no acaben hiriéndola, así que decide que de momento se preparará y aguardará. Esa misma noche, ya estando listo, es que se pregunta por qué esos lobos son tan obedientes, siendo así como nota que llevan collares mágicos, así que piensa aprovechar aquello, así que por eso lanza algunas nueces hacia los lobos, ocasionando que estos creen un gran alboroto, lo cual enoja demasiado a los bandidos, ya que atraerán a las demás bestias del bosque. Uno de ellos se acerca y de una patada los calla, así que Arthur aprovecha que se ha separado para acabar con el primero, quedándose ahora con el cuchillo de este. Es entonces que aparece su compañero, preguntándose por qué tarda tanto.
Justo entonces aparece el prota encima de él y le corta el cuello. Y si bien ya acabó con dos, Arthur en su mente destaca que pelear con este cuerpo es agotador. En eso aparece otro más, al cual el pequeño le corta una pierna. Sin embargo, tan solo lo ha inmovilizado. Por ende, el calvo le grita a su jefe que tenga cuidado, ya que el mocoso es un hechicero. Sin embargo, esto pone más feliz al jefe, ya que tendrá que procurar no matar al tesoro que le acaba de caer. Con esto dicho, clava su cuchillo en el suelo y empezando a usar magia de potenciación es que se lanza contra Arthur, el cual esquiva el primer ataque para luego acercarse y dar una patada. Ante esto, el bandido admite que no estuvo nada mal. Arthur, sin dudar, lanza su daga con el hilo. Sin embargo, aquel sujeto lo termina agarrando y en un movimiento veloz lo termina pateando, aprovechando que el pequeño está tirado en el suelo para levantarlo de las piernas, solo para ver qué cara tiene. Arthur aprovecha esto, pudiendo condensar el fuego en su pierna, lo cual enoja demasiado al desgraciado, que ahora le comenta que ya no piensa capturarlo vivo, ya que venderá su cadáver a uno de esos coleccionistas locos. Sin embargo, el pequeño lanza su daga y se la incrusta en su frente. Ya una vez que ha terminado con aquel sujeto, solo queda el calvito, el cual le suplica por su vida. Sin embargo, Arthur no tiene misericordia, ya que de seguro que esa niña le rogó lo mismo. Luego de aquello, el prota va donde la niña y le quita la venda de los ojos, aunque a primera vista nota la cara de alguien más. Pero ya pasando de eso, es que Arthur le comenta que ya no hay peligro, así que ahora puede irse a su casa. Sin embargo, en ese momento, la elfa nota una herida en el pequeño, algo que para él no es la gran cosa. Aún así entiende que un niño normal se sorprende por este tipo de cosas, y en eso que lo piensa mejor, se da cuenta que es la primera vez que está con alguien de su edad. Antes de continuar, el protagonista tapa los cadáveres de los bandidos, aunque es algo que la elfa también nota, a lo que Arthur le comenta que hay cosas que los niños no deberían ver, pese a que él también es un niño. Pese a ello, la pequeña elfa le pregunta qué pasó con la gente mala que la secuestró. Arthur no sabe muy bien qué contestar, así que solo contesta que sufrieron un desafortunado accidente, pero que de igual manera no se preocupe, ya que ahora está a salvo. Luego de eso, el protagonista saca las cosas de la elfa y tan solo le dice: fue un placer conocerte. Obvio, la niña lo detiene, haciéndole saber con su mirada que tiene miedo y que no quiere que la abandone ahora. Otra vez Arthur no sabe qué decir, así que solo le comenta que necesita volver con su familia, además que esa gente mala no la volverá a perseguir. De igual manera, la elfa, ahora enojada, le pregunta qué clase de cretino abandonaría una tierna niña en el bosque. Aquello no lo entiende Arthur, debido a que pregunta si una elfa no debería estar a salvo en el bosque, a lo que la niña contesta que sus padres le dijeron que los monstruos de los árboles se tragan a los niños. Siendo así, Arthur se rinde y le pregunta si sabe dónde vive. La niña le contesta que sí, señalando la dirección opuesta a la que iba Arthur, aunque eso sí, no sabe qué tan lejos están, ya que estaba persiguiendo unos bichos y acabó perdiéndose, lo cual para el prota esto es inadmisible, pero imagina que los niños suelen ser así que desde el fondo de su ser supone que no la puede abandonar sin más, aunque en eso a la elfa le preocupan los lobos, así que propone que los debería soltar, ya que si los abandonan ahora morirán. Y pese a que el prota tiene sus dudas, es que la elfa los termina liberando, diciéndole que no pasa nada, ya que solo los usaba esa gente mala, además que el pueblo del bosque aprecia toda forma de vida. Una vez terminado con esto, es que ahora sí van en busca de la casa de la elfa. A la mañana siguiente, deciden descansar un poco, y Arthur aprovecha esto para preguntarle su nombre, a lo que esta contesta que se llama Tessia Eralith. De la misma manera, el prota se presenta, es ahí que le da un plato de comida que ha cocinado, mencionándole que debe de tener hambre, y aunque no la tenga, debería de comer algo. Aquellas palabras son las mismas que Sylvia le dijo cuando estaban en la cueva, haciendo pensar a Arthur que está empezando a sonar como ella. En eso, Tessia prueba la comida, y obviamente no le gusta, esto debido a que solo es carne seca hervida con un poco de sal. El pequeño en su mente comenta que siempre ha considerado la comida poco más que un medio para nutrirse, recordando ahora los momentos que comía en familia, agregando que en cuanto a comportarse como un niño, deberá de aprender bien de Tessia. Esta última le pregunta qué hace en el bosque de Elshire, a lo que este le contesta que podría decirse que se separó de su familia, haciéndole pensar a Tessia que al igual que ella, también está perdido. En el camino, Arthur le pregunta cómo son las cosas en el país de los elfos, a lo que la niña le contesta que el nombre del país es Elenoir, y es divertido, además que como sus padres están muy ocupados, pasa mucho tiempo con sus abuelos y cuidadores, y así pasaron más tiempo juntos. Sin embargo, aún no había ningún indicador del paradero de Elenoir. En uno de esos momentos, es que la elfa le mostró uno de los bichos que habían en Elenoir, los cuales siempre usan para
para marcar caminos, incluso le pone uno como si fuera un pendiente, lo cual hace pensar a Arthur si así juegan los niños. Mientras más caminaban, la albina le comentó que cuando despierte su maná, irá a entrenar a casa de su maestro, algo que asombra a Arthur, ya que le asignan un maestro. Por ende le pregunta si acaso no hay educación organizada, algo de lo cual Tessia no conoce. En eso vemos como un lobo los andaba siguiendo, y esa misma noche es como escuchan aullidos a lo lejos, lo cual Arthur reconoce como uno de los lobos cornudos de antes, así que piensa que los debió de haber matado. Por esto mismo Arthur le pide a la albina que duerma, pero esta se preocupa más porque duerma Arthur. Aún así decide hacerle caso. Cuando el prota ya está solo, se pregunta qué era lo que Sylvia le quería dar, aunque es ahí que Tessia de nuevo le pregunta si de verdad no necesita dormir, contándole que su abuelo le dijo que no debe dormir con hombres, pero le grita que no se lo contará a nadie. Pese a ello, Arthur le pide que no se preocupe y que mejor descanse. Pese a ello, la albina de nuevo sale, ya que le cuenta que si está afuera, otras personas se darán cuenta que hay niños y acabarán metiéndose en problemas. Sin embargo, Arthur le pregunta si le dan miedo los fantasmas, lo cual esta niega, gritando que solo piensa en la seguridad de ambos, siendo que por eso cree que debería vigilar desde dentro de la tienda. Sin más opción, Arthur hace caso. Ya una vez adentro, es que Tessia le deja en claro que no es porque tenga miedo, pero que de igual manera que se quede ahí y que no salga sin decírselo, incluso que la acompañe si en caso va al baño, algo de lo cual el pequeño acepta. En eso Tessia tiene curiosidad sobre el reino humano, contándole que dicen que los hombres humanos son unos cochinos y que tienen muchas esposas, aunque la elfa no sabe qué significa la palabra cochino. De igual manera el prota le hace saber que las únicas personas con varias esposas son ciertos aristócratas, aunque de igual manera no lo escucha, ya que se durmió rápido, a la vez que mientras la ve, se pregunta si esto es lo mismo que tener una hermana menor. Al día siguiente, siguen caminando como es de costumbre, notando a Arthur que Tessia se siente cada vez más cómoda con él, hasta incluso pareciese que se hubiese olvidado de los esclavistas, aunque también destaca que quería reunirse con su familia lo antes posible, pero ahí nos cuenta que ocurrió algo inesperado, siendo este un dolor insoportable que sentía emanar de su núcleo de maná, así que la albina, muy preocupada, decide buscar hierbas para curarlo, y aunque Arthur no quería esto debido a que era muy peligroso, el dolor no mejoró y cada vez se hizo más frecuente, pero aún así no le quiso contar a Tessia, ya que solo la preocuparía. Justo en ese momento que andaba descansando en un árbol, es que aparece uno de los lobos cornudos, el cual le trajo un pequeño cerdito. Tessia llega al lugar, trayendo algo que se supone que ayuda cuando le duele la barriga, pero en ese momento, el lobo deja el cerdo en el suelo y solo se va, lo cual hace pensar a la albina que solo les quería devolver el favor. Gracias a esto, es que esa misma noche pueden comer una carne bien suave, la cual hasta el prota admite que está muy rico. Tessia agrega que no encontró ninguna hierba, pero sí unos hongos muy nutritivos, ya que en el Enoir las mujeres siempre las comen. Sin embargo, cuando Arthur las prueba, es que al final le terminan dando gases, demostrando así que aquellos hongos son demasiado fuertes para los hombres. Ya cuando estaban dentro de la tienda, es que Arthur no puede evitar sentirse cansado y se termina durmiendo, mientras que la albina le contaba que quería ir al reino humano. Sin embargo, había gente mala, además que por eso la gente de Enoir no confía en la gente de otros países, más aún en los humanos. Al notar que el pequeño se ha dormido, es que lo decide tapar. Al día siguiente continúan caminando, a su vez que vemos como el prota todavía siente aquel dolor. En eso la elfa lo detiene, preguntándole si le parece bien que lo llame Art, como si fueran amigos, a lo que Arthur le contesta como quieras, algo que molesta a la elfa, preguntándole si eso es todo. Ante esto el prota le contesta que para un pueblerino de baja cuna como él, acompañar a doña Tessia Eralis es un honor que no merece, cosa que para Tessia le parece una broma de viejo. Pero bueno, ya pasando de eso, es que Arthur anda pensando sobre la palabra amigos, debido a que recuerda todo lo que ha hecho. Tessia en ese momento encuentra el portal hacia su casa, o sea hasta el Enoir, el país de los elfos, aunque en el momento que quiere entrar, es que también se lleva de paso a Arthur. Pero cuando ya llegan al lugar, es que un montón de soldados aparecen, los cuales comentan que el uso de un portal se alertó de inmediato, para posteriormente atrapar a Arthur, y aunque este pide ayuda a Tessia, esta solo se queda parada. Los guardias se ponen más violentos y gritan que lo maten. En la mente de Arthur, este piensa que se ha dejado llevar demasiado, confiando en la inocencia de esa niña. Sin embargo, en ese momento que iban a matar a Arthur, es que Tessia por fin interviene. Los soldados le contestan que es peligroso, ya que es uno de esos humanos violentos. Tessia, enojada, les hace saber que Art no es peligroso, pues la ha salvado. Aún así los guardias no lo sueltan y se enojan aún
aún más llamándolo miserable humano, debido a que piensan que está fingiendo ayudar a la niña solo porque la quiere manipular. En eso al lugar llega un elfo más viejo, el cual da la orden de que liberen al humano, algo que los soldados de inmediato hacen, debido a que aquel anciano es el abuelo de Tecia y el antiguo gobernante del reino de Lenoir, Virion Eralith. Este mismo agradece a Arthur por haber ayudado a su nieta, la cual es la princesa de Lenoir, cosa que sorprende demasiado a nuestro protagonista. Al ver esto, el anciano le pregunta a su nieta si acaso no se lo había dicho, algo que ésta se lo confirma. En ese momento también llega al lugar el padre y madre de Tecia. Obviamente esta última va corriendo a abrazar a sus padres, ya que estaba muy preocupada y con mucho miedo. No obstante, el padre pregunta qué hace un humano entre ellos, gritándoles a los guardias qué están haciendo, ya que deberían detener al humano de inmediato. El anciano le contesta que les dijo que pararan, puesto que salvaje o no, el chico salvó a Tecia y la devolvió con vida, algo que Tecia también confirma, gritándoles que no sean malos con Art, y así acercándose al protagonista, le pide que venga con ella, ya que quiere que pruebe sus golosinas favoritas, preguntándole a su padre si es que puede. Obviamente lo mira muy feo para que este acepte, y la verdad esto funciona. Sin embargo, ahí el abuelo le hace saber a Arthur que ya hablarán más tarde. El prota se pone más serio, preguntándose qué es esto, pues percibe una fuerza inexplicable del abuelo, pero es interrumpido por Tecia, la cual se lo lleva a la fuerza. Ya en las calles de Lenoir, el prota nota como la gente lo mira mal, dándose cuenta que los libros que leyó eran precisos, pues parece que la relación entre los elfos y los humanos es muy delicada debido a conflictos pasados. Aparte de ello, destaca que le cuesta creer que llegara a ver una civilización tan única. En eso nota como Tecia se voltea y camina mientras lo ve, lo cual le hace recordar a Arthur la cara que puso la elfa cuando lo atraparon, preguntándose así cuál era el motivo. Además también el dolor que siente en su núcleo, pensando en cualquier caso que no puede permitirse bajar la guardia de nuevo. Ya una vez en el palacio, Tecia le pide a sus sirvientas que traten bien a su salvador, dejando en claro que no pasa nada, ya que Art no es un humano malo. Sin embargo, en la mente de Arthur, no sabe cómo espera que reaccionen. En eso, mientras Tecia pensaba que podían hacer, es que al lugar también aparecen sus padres. Arthur la interrumpe, preguntándole si quiere que explique cómo llegaron aquí. Siendo así como ahora todos sentados, el rey le pide que empiece a hablar. Sin embargo, el prota pregunta si no pasa nada si la princesa está presente, a lo que la albina le contesta que claro que no, y algo preocupada, le pregunta a Arthur qué hace de pie, pidiéndole así que se siente, y aunque el pequeño no está seguro, al final lo obligan. Al ver cómo todos están sentados, es que la albina propone que si van a estar hablando, deberían merendar. Por ende, ahora los vemos a todos listos para comer, ocasionando que Arthur se pregunte si esto está bien. En eso el rey empieza a hablar, presentándose como el padre de Tecia, el cual tiene como nombre Alduin Eralith, mientras que la madre de Tecia se llama Merial Eralith, y como sabemos el abuelo se llama Virion Eralith, el antiguo rey de Lenoir. Con todo esto dicho, el pequeño también se presenta como Arthur Lewin, el cual viene de una humilde ciudad del reino de Sapin, agregando que su estatus no le permitiría una audiencia con un rey y menos con el soberano de los elfos. Por ende, inclinado, destaca que le honra de sobremanera esta oportunidad que se le brinda, lo cual hace pensar al rey que para ser de origen humilde lo han educado bastante bien, así que ahora le pide que cuente lo que pasó, siendo así como el prota le cuenta cómo se separó de su familia tras la emboscada de los bandidos, omitiendo ciertos detalles, haciéndonos saber que no mintió, pero tampoco dijo toda la verdad. Al oír que su hija estaba siendo secuestrada por esclavistas, es que el rey se enoja demasiado, gritando que esos bárbaros humanos eran los responsables. Ante aquello, Arthur muy educadamente le contesta a su majestad que los traficantes de esclavos comparten profesión pero no raza. El abuelo de Tecia le pregunta a Arthur qué hizo un niño como él para salvar a su nieta, si acaso negoció con ellos o suplicó que la soltaran. Arthur ante esto le hace saber que no hizo nada de eso, revelando que aunque sea un niño, también es un hechicero. Sin embargo, esto para el rey le es algo difícil de creer, pero ahí su hija se levanta, confirmando que Arthur la salvó de ellos. Uno de los guardias enojados levanta su espada, estando seguro de que engañó a la princesa para infiltrarse en el Lenoir. Virion interviene, gritándole al guardia que baje la espada y que no lo piensa repetir. La albina continúa hablando, defendiendo a Arthur a toda costa, haciéndole saber que la salvó de aquellos bandidos que la querían vender. En ese momento la madre de Tecia la abraza para que no recuerde
recuerde aquello. Mientras que Alduin, mirando a Arthur, le comenta que ahora le cree, algo que el pequeño agradece, agregando que hay otra cosa que desea preguntar, siendo esto que lo único que desea es volver a Sapin con su familia. Alduin le pregunta si acaso como recompensa por salvar a Tessia, pide que lo ayuden a volver a Sapin, echándole en cara que tras vivir en carne propia la hostilidad que sienten por los humanos, aún así exige que le muestren gratitud a uno de ellos, a lo que el pequeño prota le contesta que ya que los elfos afirman tanto que los humanos son unos salvajes, supone que jamás cometerían ningún acto salvaje en su contra, dejando así sin palabras al rey, el cual solo le menciona que sea como sea, el odio entre los elfos y los humanos no desaparece tan rápido. Sin embargo, al lado de él aparece su hija, la cual lo juzga con su mirada. Por ende, algo más tranquilo, Alduin le cuenta que el portal al reino de Sapin solo se abre al consejo de los gobernantes de las tres razas, el cual se celebra cada 7 años, y este no volverá a abrirse hasta dentro de 5 años. Obviamente el prota al escuchar esto se deprime, ya que es demasiado tiempo. Sin embargo, el rey agrega, y aún así no pueden dejar que un humano viva entre ellos tanto tiempo, así que por ello hará que algunos soldados lo escolten a casa. Esto es un alivio para Arthur, deseando ya poder ver a su familia, pero en ese momento vuelve el dolor en su pecho, mientras que Alduin le informa que le preparará una escolta para mañana por la mañana. Ahora vemos al pequeño duchándose, mientras se pregunta qué está pasando, refiriéndose al dolor en el pecho que está sintiendo, el cual cada vez va empeorando. Después de aquello decide tomar un poco de aire fresco, destacando que se siente bien y le alivia el dolor, pensando que no puede dejar que esto siga así, pues debe entender por qué sufre este dolor, aunque en ese instante ve como Tessia se encuentra con su familia, generando que se pregunte si Reynolds y Alice están bien. Cuando lo piensa mejor, duda que caigan tan fácilmente, así que está seguro que lograron huir sanos y salvos. No obstante, se pregunta si acaso cuando se reúnan sonreirán de esa manera, preguntándose si acaso es posible que alguien sonría y reciba tan cálidamente a alguien como él. Pasando de eso, vemos al prota paseando por ahí, donde justo al lugar llega Tessia, la cual se disculpa porque sus padres y los demás lo han tratado bastante mal, algo de lo cual Arthur no tenía problemas, ya que eso demuestra lo preocupados que los tenía Tessia. Por eso le pide que debe seguir siendo la princesa mimada que es. Tessia, enojada, le grita que de seguro él se pondrá igual cuando se reencuentre con sus padres. Sin embargo, Arthur no está seguro, preguntando si cree que su madre y su padre se alegrarán cuando lo vuelvan a ver, pensando que el hecho de que los bandidos los atacaran es culpa suya. Obviamente por esto es que la albina le aprieta los cachetes, gritándole que evidentemente sus padres están tristes porque no lo pueden ver. Inclusive también le revela que ella ya está triste porque se tiene que ir, y eso que aún no se ha ido. Justo en ese momento empiezan a emerger los insectos luminosos parecidos a luciérnagas, y de hecho Tessia lo confirma, contándole que estas flores se llaman macetas luciérnaga. Aún así Arthur sigue pensando en la mirada que le dio la albina, preguntándose qué es lo que vio en su mirada, aunque en ese momento escucha como la pequeña comenta que le encanta esto, así que Arthur se pregunta con qué estaba peleando, si acaso con la oscuridad de su interior que sigue abrumándolo, como una batalla con su vida pasada. Así que al pensar que es demasiado iluso, se disculpa con la albina, comentándole ahora que a él también le gustan las luciérnagas. Sin embargo, en ese momento, alguien le tira algo a Tessia, pero el prota evita esto y rápidamente se dirige contra el atacante, siendo este Virion. Por ende, Arthur le pregunta cómo se le ocurre hacer eso y si acaso intentaba matar a su propia nieta. Ante esto, el viejo le pregunta si de verdad cree que eso podría matar a alguien. El pequeño abre su mano y descubre que era un engaño. El abuelo, al ver cómo Arthur defendió a su nieta sin dudar, ahora sí le cree que enfrentó a esos esclavistas, agregando que hacía mucho tiempo que alguien no suscitaba tanto su interés, así que ahora le da una espada de madera y manda a la albina a que se siente lejos para ver ahora de qué es capaz nuestro protagonista. Ya empezando con el combate, Arthur nota lo rápido que es el viejo, sin mencionar que es muy fuerte, ya que sus ataques no lo logran alcanzar. Incluso llega un punto en el que el viejo le destruye la espada y un fragmento de esta estaba a punto de impactar contra la albina, pero el prota rápidamente lo desvía y ahora, acumulando su mana, ataca de frente a Virion. No obstante, este lo bloquea sin mucho esfuerzo, notando en ese momento la mirada que tenía el sujeto, recordándole a la mirada de las bestias a las que se enfrentaba en la arena. El viejo, expulsando su poder, manda a volar a nuestro prota, pero Arthur contraataca rápidamente, dándole un golpe en la frente. Aquello es más que suficiente para hacer saber
saber al viejo que tiene que ponerse serio. Sin embargo, su nieta lo detiene, dándole un peñisco en el trasero, a la vez que le grita que tiene que contenerse en este tipo de cosas. Pero el abuelo le contesta a su nieta que si lo hubiera hecho, él habría sido la víctima. Ante aquello, el pequeño le comenta que es un honor oír cómo lo sobreestima. Siendo ese el caso, el viejo le propone ser su aprendiz. Si bien esto le gustaría a Arthur, le recuerda que sus padres aún no saben que está vivo. Es entonces que Virion le cuenta sobre una forma de hacer saber a sus padres que está bien. Aquello sorprende demasiado al prota. Sin embargo, en ese instante vuelve a tener ese dolor. Cuando lo ve en ese estado, el viejo le comenta que como lo sabía, heredó la voluntad de la bestia. Además que debe convertirse en su aprendiz, porque de lo contrario morirá. Ahora en un lugar muy oscuro, vemos que dentro de Arthur sale un ser extraño, haciendo que el pequeño se pregunte si ese monstruo representa su ansiedad o tal vez el peso de su responsabilidad. Sin embargo, en eso es despertado por Tessia, la cual obviamente le dice que es hora de levantarse. No obstante, el prota le pide por favor al monstruo de su pesadilla que solo le dé 5 minutos más. Por supuesto, la albina se enoja y a la fuerza lo levanta, echándole en cara que está totalmente despeinado. Arthur sin más opción se empieza a desvestir, a la par que la niña le pregunta si de verdad se va a quedar. El prota le contesta que aún no lo sabe, pero ahora llamando princesa a Tessia, le comenta que cree que lo sabrá cuando vuelvan del viaje. La albina de nuevo se enoja y le peñisca la espalda, gritándole que no la llame princesa, puesto que ya acordaron que la llamaría Tess. Ya saliendo del palacio, Alduin le pregunta por qué permite que su mano se quede, recordándole que dejar que se quede aquí va contra sus tradiciones, preguntándole así por qué insiste, a lo que el viejo contesta que le llama la atención y eso es todo. Al escuchar lo que dicen sus padres, la albina se acerca y les vuelve a repetir que Arthur le salvó la vida, y si bien su padre está agradecido por ello, le grita que eso no le concierne. Virion, sin importar lo que diga su hijo, le pide a Arthur y Tessia que suban. Durante el camino, el pequeño, llamándolo abuelo, le pregunta cuánto falta para llegar con su misterioso amigo. Al oír la palabra abuelo, hace que este sonría, destacando que ahora está más confianzudo. En eso notan como la albina se ha quedado dormida. Virion le cuenta que se ha despertado muy temprano e insistía en saber lo que le pasaría a Arthur, agregando además que debido a su posición como única heredera del trono, ha llevado una vida bastante aislada, y también que amigos superficiales le han roto el corazón. Como resultado, no se acerca a nadie, pero cuando está con Arthur, sonríe con mucha naturalidad, dándole así las gracias por ello. Al escuchar esto, el prota piensa que si está dispuesto a darle las gracias a un niño como él, entonces puede confiar en este hombre. Ya llegados al lugar, Virion, muy agresivo, patea la puerta y grita: "Ya llegamos, vieja bruja". Pero como no pasa nada, el viejo se acerca para escuchar. Justo entonces es que la vieja por fin abre, golpeando al anciano de paso. Ya pasando de eso, Virion les presenta a su vieja amiga, Rhynia Darkazan, la cual es una hechicera con habilidades únicas. Al escuchar esto, el prota supone que sus hechizos no son de los 4 elementos normales. Aquella señora les pide que pasen, puesto que mejor empezar cuanto antes. Ya adentro, Arthur le comenta que el abuelo le dijo que tiene un hechizo que le ayudaría a contactar con sus padres. Al escuchar esto, la anciana molesta a Virion porque se volvió demasiado blando, ya que incluso lo llaman abuelo. Pero bueno, ahora la anciana le comenta a Arthur que ella es lo que llaman vidente, y al ver detenidamente al pequeño, le hace saber que hay algo en él que ni ella puede ver, preguntándole si hoy no está aquí por una profecía, sino para ver a sus padres y decirles que está bien, algo que Arthur se lo confirma. Así que ahora le pide que miren esa cubeta llena de agua y que se concentre e imagine a sus padres. Arthur hace caso, y ahora cerrando los ojos, empieza a imaginar aquello. Ahora vemos a sus padres comiendo, donde al recordar que era la comida favorita de Arthur y que hoy día era su cumpleaños, se ponen demasiado tristes, recordando también lo que pasó aquel fatídico día, donde aunque se sintieron demasiado culpables, decidieron continuar con el dolor en sus corazones. Justo entonces, escuchan la voz de Arthur, el cual les da a saber que está bien y está vivo, además que está con los elfos del reino de Lenoir, pero también se disculpa, ya que aunque los quiera ver cuanto antes, aún no puede, ya que le pasa algo en el cuerpo y necesita curarse. Para que no se preocupen, les dice que no es grave, así que cuando esté mejor los volverá a ver. Antes de decir adiós, les pide que no se culpen por lo que pasó, puesto que lo hubiera hecho de todos modos, y sobre todo que los quiere muchísimo. Los padres, al escuchar esto de su hijo, se alivian demasiado y se ponen muy felices, a su vez que en la mente del prota ha tomado una decisión, siendo que pase lo que pase, no los volverá a preocupar así nunca más. Pero ahora, poniéndose serio, le pide al abuelo que lo convierta en su aprendiz. Volviendo al palacio, Alduin sigue
sigue sin estar de acuerdo con que Arthur esté aquí. Sin embargo, ante la insistencia de su hija y el comentario de su padre asegurándole que lo tendrá bajo su tutela directa, opta por aceptar la petición. Además, el abuelo le pide que se lo informe al pueblo. Luego de esto, el rey frente a Arthur se disculpa con él, contándole que al llevar tanto tiempo en el trono, se ha vuelto testarudo y obstinado, dándole así la bienvenida para que se sienta como su casa. Obviamente al pequeño le parece extraño este cambio de actitud tan brusco, suponiendo que el abuelo y Tessia tuvieron que ver con esto. Esta última, antes de cualquier cosa, les echa en cara que si realmente se arrepienten, entonces que la dejen jugar con él, pues le quiere enseñar también la ciudad, siendo así como los vemos caminar por la feria del pueblo. No obstante, Arthur sin querer se choca con un niño elfo, el cual muy arrogante le grita que ya le infectó con sus gérmenes humanos, además que este lugar no es para seres como él, y no es el único, pues otros niños piensan lo mismo. Aún así esto no le afecta al prota, solo pensando que es predecible, pero en ese momento siente un gusto por las travesuras, así que por ello empieza a burlarse y a hablar sarcásticamente con aquel niño elfo. Sin embargo, este se siente ofendido, por ello muy enojado lo reta a un duelo, gritándole que su decisión también reflejará el honor de su maestro. A la par de esto, muchos más elfos empiezan a prestar atención a la propuesta de duelo, y como Arthur no dice nada, el niño elfo decide que lo tomará como un sí. Ahora Tessia, dando la señal de comienzo, es que el niño elfo se lanza contra Arthur, pero este lo vence con solo un golpecito, y así sin más la albina se lo lleva del lugar, pero el pequeño en su mente menciona que esta princesita cada día le fascina más. Con esto dicho, vemos como ambos pasan el día juntos, y al terminar esto, la albina le pregunta si tiene ganas por su entrenamiento de mañana, pero el prota sin motivación le contesta que supone que sí, recordando como el viejo le recalcó que el entrenamiento no es para debiluchos, incluso lo comparó con sumergirse en brea hirviendo, pero también le asegura que la recompensa será enorme, preguntándole así si está preparado. Volviendo al presente, ahora más motivado le comenta a la albina que tiene muchas ganas de empezar. De esa misma manera, ahora Tessia también grita que se esforzará, aunque el prota le pregunta en qué, y esta contesta que en todo, para hacer tanto como él. Al día siguiente, ya empezando el entrenamiento, nos comenta que en este nuevo mundo ha crecido y se ha fortalecido, pero pese a que en el camino hubo algunas complicaciones, por ahora se concentrará en la puerta que tiene delante, porque por alguna razón sabe que el futuro va a ser emocionante. Ahora pasamos otros 3 años después, donde otra vez Tessia despierta a nuestro protagonista, pero como ve que este no despierta, usa su maná para causar un dolor tan grande que hace gritar a Arthur. Y bueno, ahora los vemos obviamente más crecidos, ya arreglados. Ven como los padres de Tessia se van a una reunión importante. En eso la pequeña le entrega un sándwich, mencionándole que más le vale estar agradecido, ya que se lo hizo una chica bella, algo que Arthur no cree que sea cierto. Cambiando de panel, vemos a estos dos entrenando con la supervisión de su abuelo, quien al ver que ya tienen buen nivel, concluye que ya están listos para la siguiente fase. Terminado su entrenamiento con la espada, repasan acerca de la hechicería, explicándonos así que tras estabilizar el maná, lo que es la base de todo, podrán dominar uno de los 4 elementos naturales, pero que la afinidad con los elementos suele depender de la raza, ya que ellos, los elfos, se especializan en viento, agua y tierra, los enanos en tierra y fuego, pero que los humanos, ellos han demostrado capacidad para los 4 elementos. Sin embargo, es extraño ver a uno usar varios elementos, ya que la mayoría solo puede usar uno. Ante esto, Tessia le pregunta a su abuelo por qué Arthur no usa hechicería en los entrenamientos con ella, a lo que este le explica que se debe a una debilidad, pues al tener una poderosa voluntad de la bestia dormida en su núcleo de maná, altera el equilibrio de su cuerpo y núcleo de maná, lo que ocasiona el dolor intenso en su pecho, y que por eso el primer paso era que su maná se integrara en su cuerpo. Al oír esto, Tessia se ríe de él, comentándole que tendrá más cuidado, pues no vaya a ser que lo lastime y le pase algo. Tras esto, Arthur nos cuenta que si un elfo despierta su maná a los 10 años, es considerado un prodigio. No obstante, Tessia lo despertó a los 9 años, siendo que desde ese momento se volvió su compañera de entrenamiento. Ahí su abuelo, al ver que todavía tiene fuerzas, le comenta que ya va a despertar la voluntad de la bestia en su interior, y de funcionar ya no tendrá que preocuparse del dolor, y también será un domador de bestias. Así empiezan con encender su núcleo de maná, avisándole que sentirá un poco de dolor en el transcurso. Sin embargo, esto se descontrola, y dejando a relucir una silueta de un dragón, expulsa una enorme cantidad de energía que manda a volar a Tessia y Virion, cayendo así desmayado a Arthur. En la tarde, con este despertado, ve a Virion sentado cuidándolo. Ahí le pregunta si sabe de dónde vino su voluntad de la bestia, a lo que
nuestro prota le contesta que es de una dragona. Si bien eso sería difícil de creer, Virion sabe lo que vio, así que le pide que no le cuente a nadie más acerca de eso, ya que esa voluntad está destinada a traer conflictos no deseados. Entonces, cambiando de tema, le avisa que su partida está fija para dentro de 4 meses, ya que durante el intercambio cultural entre los 3 reinos, la entrada a la ciudad de Exirus estará abierta y que él y otros jóvenes fueron seleccionados para dicho intercambio. Esto sorprende a Arthur, entendiendo así que por eso fueron los padres de Tessia a aquella reunión. Entonces le pregunta si Tessia ya sabe de esto, a lo que Virion le contesta que en estos momentos ya lo debería saber. En la noche, cuando estaba a punto de dormir, aquel huevo que le dio Sylvia empieza a brillar, siendo que también se rompe, saliendo de esta un pequeño dragón, el cual muerde a nuestro protagonista, dejándole así una marca. Al ver lo bonito que es, Arthur decide que la llamará Sylvie como su madre, algo que le gusta al dragoncito. Ya al día siguiente, como de costumbre, Tessia va a despertar a Arthur, aunque se da con la sorpresa de un pequeño animal durmiendo junto a él. Entonces, dando un grito, lo comienza a apachurrar de ternura, algo que asusta a nuestro pelirrojo, pero sin darle más importancia vuelve a dormir. De camino al entrenamiento con su abuelo, es que a este casi le da un infarto al ver ese dragoncito, aunque se tranquiliza, ya que sabe que nadie creería que tiene un dragón, así que solo debería hacerlo pasar por una bestia rara de maná. Dejando eso de lado, mejor empieza con el entrenamiento, mencionándole así que ahora que es un domador de bestias, deberá ejercitar su núcleo de bestia y de maná simultáneamente, pero que la manera más eficiente es hacerlo en combate, así que tomando una apariencia bastante sombría, le dice que ya pueden empezar. Arthur, cuando lo ve en ese estado, se sorprende, ya que no es solo rápido, sino que tampoco puede sentir su presencia. Por ende, al saber que no podrá hacer nada, termina rindiéndose. Virion le explica que eso que acaba de ver es la pantera de la sombra, algo que le otorga un control instintivo del viento y también neutraliza el sonido, siendo esto último hechicería más avanzada. Pero bueno, así pasaron los días y poco a poco nuestro protagonista pudo aguantar aquel entrenamiento que alguna vez su cuerpo no podía soportar. En eso que andaba caminando por la feria del pueblo, estos dos se topan con el mismo niño que lo retó a un duelo de pequeños, siendo que otra vez lo hizo y terminó bien golpeado. Sin embargo, Arthur se acerca y le da la mano, algo que el elfo también acepta, y ambos se convierten en amigos. Ahí descubren que ellos también van al intercambio de los 3 reinos. Sin embargo, cuando le pregunta a Tessia si ella también irá al intercambio, es interrumpido por el rubio, quien les dice que será mejor que no vaya, ya que nadie quiere que se vuelva a perder la delicada princesa. Esto obvio hace enojar a Tessia, la cual le da un golpe en toda la cara, dejándolo así desmayado. Al ver la situación, Arthur la agarra de la mano y se la lleva a un lugar privado, regañándola así por andar actuando impulsivamente, ya que no puede andar golpeando a sus súbditos siendo de la realeza. Esto pone triste a la pequeña, pues no solo su padre la regaña, sino que ahora él también. Entonces, gritándole que es un anticuado, se va a su cuarto. Ya en la noche, en un intento de animarla, se escabulle por su ventana y le pregunta si quiere ir al bosque como solían hacer antes, cosa que ésta alegremente acepta. Entonces, sentados junto a una hoguera, se quedan a observar las estrellas, quedando Tessia finalmente dormida del cansancio. Al día siguiente, con Arthur despidiéndose de todos y estando a punto de irse, es que aparece Tessia, la cual, gritando su nombre, le pide que por favor coma bien y no salga solo. Pero Arthur, dándole un abrazo, le dice que la extrañará, despidiéndose así de ella. Luego de un largo viaje, se dirige a la casa de sus padres, siendo que al tocar la puerta es recibido por una niña, a la vez que sus padres quedan sorprendidos al ver a su hijo de vuelta. Tras un momento emotivo entre padres e hijo, nuestro prota, al recordar lo que le dijo su padre antes de caer, entiende que aquella niña es su hermanita, la cual se llama Eleanor. Bueno, más tranquilos lo empiezan a interrogar, así que este les contó todo lo que sucedió, el cómo conoció a Tessia y cómo se recuperó en el reino de Lenoir, explicándoles también que esa enfermedad se debía a que como su núcleo de maná había despertado a temprana edad, tardó en estabilizarse, pero que ya está recuperado. Entonces su padre le pregunta por su pequeño amigo, a lo que este le cuenta que lo encontró en un nido de bestias de maná durante sus viajes y que allí estaba la madre de Sylvie toda moribunda, pero como no la pudo salvar, adoptó a esa pequeña criatura. Obvio, esto es mentira, pero sabe que no les puede contar la verdad por seguridad. Ante todo esto, sus padres se alegran principalmente porque está bien, así que su padre, cambiando drásticamente de tema, le pregunta por la etapa en la que se encuentra su núcleo de maná, pues él hace un par de años llegó al naranja oscuro. Aquí nos explican en
en orden ascendente que el color del maná pasa de negro a rojo, naranja, amarillo, plateado y blanco, y que cada color tiene 3 etapas, siendo oscuro, estándar y claro bueno. Arthur le contesta que está en rojo claro, algo que obvio sorprende a su padre, ya que no le falta mucho para que lo alcance. Entonces, más motivado, su padre propone que salgan a entrenar, pero en eso entra un señor gritándole a Reynolds si de verdad su hijo está vivo. Esto confunde a nuestro prota, quien se pregunta si son amigos de sus padres o algo parecido. Reynolds le comenta que ellos son Vincent, su jefe, y Tabitha, su esposa. Al escuchar esto, Arthur no duda en saludar respetuosamente, algo que le sorprende al señor, ya que es mucho más educado que su propio padre. Ahí la mujer le presenta a su hija Lilia, quien al ver al pequeño dragón pierde toda timidez preguntando si puede acariciar a su mascotita. Todo esto le parece oportuno a Reynolds, ya que no tendrán que preocuparse por el desastre que harán entrenando en el patio trasero. Así es que los vemos frente a frente calentando antes del combate. Entonces, estando listos, Reynolds empieza a atacar, siendo esquivado y bloqueado por parte de Arthur. Tras varios intercambios de golpes, es que su padre admite que no puede descuidarse, por ende ahora empezará a pelear en serio, activando así su magia de fuego. Es entonces que Arthur nos cuenta que en este mundo los potenciadores a comparación de conjuradores tienden a tener mayor dificultad de descubrir su compatibilidad a un elemento, algo completamente distinto a lo que ellos conocían como el ki, la fuerza vital, pues a esta la controlaba uno mismo, y si bien se requería bastante más esfuerzo, todo se veía recompensado. Así continúan con la pelea, y vemos cómo está todo parejo, pero entonces Arthur, activando su magia, le resalta que también peleará en serio. Lanzándose ambos al ataque, golpean sus puños, y después de un reñido choque, Arthur sale empujado. Entonces, recordando todo lo que entrenó con Virion, empieza a liberar su poder, siendo esto magia de fuego avanzada. Pero no solo eso, sino que también controlando el agua de la pileta, demuestra que es capaz de usar magia de agua, algo que asombra a todos y alegra a Reynolds, preguntándole cómo, cuándo y dónde aprendió todo eso. Arthur le contesta que lo aprendió hace poco, pero que tampoco lo puede controlar muy bien. Ya en la tarde, Vincent y Tabitha le proponen a Reynolds inscribir a Arthur en la Academia Axirus, y que no tendrán que preocuparse por la matrícula, pues están dispuestos a pagar sus estudios. Esto le parece descabellado a los padres de nuestro protagonista. Sin embargo, rechazando la oferta, les recuerda que hace mucho tiempo que no ve a su familia, y excusándose con que el entrenamiento lo dejó exhausto, se retira del lugar. Caminando en los pasillos bien perdido, aparece Lilia, quien le dice que la siga si no quiere terminar más perdido. Esta lo lleva a conocer a los empleados, algo que le parece interesante a nuestro prota, ya que no suele decir nada, caso contrario a este lugar. En eso, una de las sirvientas le menciona a Arthur que la señorita Lilia viene aquí cuando está estresada, ya que aunque sus padres no son hechiceros, estos desean que su hija despierte su maná, algo que obvio ella también quiere. Presionándose a sí misma, ya en su habitación preparándose para dormir, se despide de sus padres, quienes siguen sin poder creerse que por fin su hijo haya vuelto. Al día siguiente, bajando las escaleras, es que se reencuentra con los aventureros, los cuales muy alegres le dan la bienvenida, e incluso Jasmine, quien abrazándolo se disculpa por todo, algo que conmueve a los demás. Más calmados, estos le cuentan que esta vez fueron a Etistín para completar un trabajo y regresaron, algo que sorprende a nuestro prota, pensando así que hasta ahora no sabe nada sobre el continente de Dikaten y tampoco del reino de Sapin, así que no sería mala idea convertirse en aventurero para aprender algunas cosas. En su habitación, nuestro protagonista se encontraba mejorando su control de la magia especial de Sylvia, vacío estático, la cual le permite detener el tiempo y todo lo que lo rodea a excepción de él, siendo que por ahora solamente puede aguantar unos segundos en ese estado. Bastante agotado, se acuesta en el suelo y se cuestiona si realmente habrá sido muy impulsivo o si mejor debió haber escogido otro camino, pero ahí se recuerda a sí mismo que debe dominar ese poder para proteger a sus seres queridos, afirmando así que para eso volvió. En eso se le acerca Sylvie, entonces Arthur, abrazándolo, se percata de que tiene un olor terrible, así que decide que le dará una ducha. Es así que mientras se le daba un baño, es que recuerda lo que le dijo una de las sirvientas con respecto a la presión que siente Lilia por parte de sus padres para que despierte su maná. Ya con la pequeña Sylvie bien limpia, es que las mujeres de la casa se acercan a Arthur y le mencionan que ahora es su turno de arreglarse, llevándolo así con un peluquero bastante peculiar, el cual, llamando diamante en bruto a nuestro prota, lo tranquiliza, pues cuando acabe brillará como una estrella, algo que asusta al prota. Saliendo del peluquero, las chicas quedan fascinadas
impresionadas por su nuevo aspecto. Ahí Arthur pregunta por qué tanto afán con cambiar su aspecto, a lo que estas le contestan que pensaron en que debería ir a ver la casa de subastas, y como ese lugar incluso la realeza se arregla, no podían permitir que vaya con tan mal aspecto. Bueno, también le comentan que aprovecharán ese día para enseñarle la ciudad de Exirus. Es así que los vemos pasear, y en un punto, cuando lanzaban unos aros en la mano de una estatua, es que un grupito de jóvenes le lanzan un aro a Arthur, a lo que este confundido le pregunta a Lilia quiénes son ellos y si acaso esa era su forma de retar a una pelea. La waifu le contesta que son alumnos de la Academia de Magia Exirus y que al llevar esos uniformes te conviertes prácticamente en miembro de la realeza. Mientras caminaba, Arthur percibe algo, así que se acerca a una tienda. Ahí la madre de Lilia le explica que esas cosas son núcleos de bestia extraídos de las bestias de maná, que amplifican el poder de quienes las poseen. También agrega que los efectos suelen variar en función del núcleo, pero si tienen una voluntad de la bestia, valdrían por lo menos 100 monedas de oro, a lo que su madre le explica que con ese dinero podrían vivir durante 250 años de donde vienen ellos, algo que le parece descabellado a nuestro pelirrojo. Ahí Tabitha le menciona que pronto habrá una subasta de alguno de estos objetos, así que le garantiza que organizará todo para que él pueda verlas. Arthur, sin más opción, se lo agradece, diciendo así en su mente que por ahora está satisfecho con la voluntad de la bestia que tiene. Cuando Lily estaba por decirle a su madre que tal vez sería mejor que ella usase uno de esos núcleos, es que esta última se niega rotundamente, recordándole así que un núcleo de bestia no es un atajo para despertar su hechicería, y que tampoco tiene sentido comprar algo tan caro a un niño. A pesar de que Lilia le comenta que en las tiendas de armas hay unos más baratos, Tabitha se niega, acabando así con la conversación. Esto deja pensativo a Arthur, quien tras oír su conversación entiende que su madre no la está presionando, suponiendo ahora que tal vez la perturben las expectativas de su padre, y cuando estaba por preguntarle algo, es que se percata de su ausencia. Entonces, volteando a ver por todos lados, ve a esta meterse a un callejón, y cuando la decide seguir, la encuentra viendo un núcleo en una tienda, así que le pregunta si de verdad piensa comprarla, pese a que no le asegurará que pueda utilizar la magia. Esta, negándose a entrar en razón, está a punto de tocar un núcleo, siendo detenida en ese momento por Arthur, el cual le cuestiona lo que hará si no funciona. Lilia, frustrada, le grita que él es especial, así que nunca la entendería, pues ya intentó de muchas formas y ninguna funcionó. Además, por más que le pida a sus padres, estos no le dejan ni tocar núcleos de bestia. Entonces, forcejeando, es que por accidente Lilia tropieza y choca contra uno de los estudiantes de esta academia prestigiosa. Estos, bastante altaneros, les preguntan con quiénes creen que tratan. Incluso el dueño de la tienda les tiene miedo, el cual, para evitar problemas, opta por no intervenir. Es así que vemos a estos intentar intimidar a nuestro protagonista, conjurando magia de fuego. Arthur, al ver que esto puede pasar a mayores, se prepara, y estando a punto de hacer algo, es que aparecen las madres de ambos, y Tabitha, imponiendo su estatus como señora de la familia Elstea, les recuerda que si algo llegara a pasarle a la hija de dicha familia tan reconocida, podrían acabar muy mal. Esto intimida a los chicos, quienes con temor a posibles represalias deciden irse, sin antes decir que debe ser muy fácil entrar a la academia pagando, cosa que molesta a Arthur, quien ya estaba por actuar, pero termina siendo detenido por Lilia. De regreso a casa, le cuentan a su padre de lo sucedido, así que la pequeña se disculpa con su padre por causar problemas, pero Vincent la tranquiliza, ya que son nimiedades. También tranquiliza a Arthur, mencionando que ya hicieron bastantes donaciones a la academia, así que no significará problema alguno para su matrícula en la academia. Escuchar esto hace pensar a Lilia que su padre piensa mandar a Arthur a la academia en su lugar, por la simple razón de que no ha podido utilizar magia durante todo este tiempo, así que entre lágrimas le grita a su padre y a Arthur que los odia. En la noche, siendo la hora de la cena, nuestro protagonista la va a buscar a su cuarto, pero al no recibir respuesta alguna, está por marcharse. En eso ve a uno de los mayordomos, el cual lo guía. En un recuerdo de Lilia, esta nos muestra que desde pequeña su padre le contó de la academia de magia y que algún día estudiaría en ella, haciendo que esta por sí misma se presionase preguntándose cuándo despertaría su maná. En eso despierta y ve a Arthur, el cual se disculpa, pero Lilia también se disculpa, resaltándole que le tiene envidia, ya que apareció de la nada con un poder increíble y acaparó la atención de su padre, pero que después de todo es culpa de ella por no despertar su magia a pesar de todo ese tiempo, agregando también que seguro sus padres ya estarán harta de ella. Este sentimiento también lo
su parte Arthur, mencionando así que en su vida pasada también tuvo esa fría sensación de hundirse en la oscuridad de los remordimientos, así que sujetando su rostro, le reclama por menospreciarse, ya que hasta él se da cuenta de lo mucho que se esfuerza, contándole así que cuando estaba separado de sus padres, había una chica que lo animaba de una forma especial, así que usando su magia le muestra las pequeñas energías de luz, animándola le resalta que su padre y todos los demás saben lo mucho que se esfuerza, así logra que Lilia exprese sus sentimientos, empezando a contar esta que su papá siempre quiso que sea hechicera porque quiere que sea feliz y que por eso mismo hace donaciones a la academia, pero que a razón de eso empezó a sentir toda esa presión por sí misma. Ante esto, Arthur tiene una idea, así que le pregunta si realmente está segura de querer utilizar la magia. Entonces, cambiando de escena, nuestro protagonista se encuentra reunido con los padres de Lilia, los cuales desconcertados le preguntan cómo es posible que su hija se fuera de casa, a lo que este les contesta que para despertar su magia, envió a Lilia donde él estuvo para que pueda entrenarse. Vincent, alterado, le cuestiona su actuar y el motivo por el cual no decidió preguntarles antes. Arthur les cuenta que esa fue la decisión de Lilia, pues de haber hablado primero con ellos, hubiese dudado. De paso, les entrega una carta, la cual cuando la leen, sienten la desesperación de su hija por convertirse en la hechicera que tanto desean, significando esto que deba pasar años de su vida entrenando. Al terminar de leer esto, Vincent colapsa y, llamándose insensato, lamenta por hacer que su hija creyera que ser hechicera la llevaría a un futuro feliz, pues le da igual si es hechicera o si puede usar magia, ya que después de todo sigue siendo su hija. Esto le parece suficiente a Arthur, quien le pregunta a Lilia si escuchó eso. Bueno, resulta que todo fue una mentira planeada por Arthur para demostrarle a Lilia que sus padres realmente se preocupan por ella. Este se disculpa por ponerlos a prueba, pero Vincent, entendiendo las posibles consecuencias, se disculpa con los padres de Arthur por ser un insensible al querer mandar a su hijo a la academia, y ahora dirigiéndose a su preciada hija, le destaca que no tiene por qué ir a la academia, prometiendo así que aunque no sea hechicera, la hará feliz. Esto conmueve a Lilia, quien decidida le contesta que sí quiere ir a la academia, ya que aunque no pueda usar magia, quiere convertirse en una hechicera que pueda hacer felices a los demás al igual que Arthur. A todo esto, nuestro protagonista les afirma que va a despertar el maná de Lilia, entonces haciendo que su hermanita y la waifu se sienten juntas, les pide que primero se centren en su respiración, inhalando profundamente y exhalando lentamente. Pasados unos segundos, Eleanor logra ver una luz, sin embargo al instante desaparece porque dejó de respirar. Por su parte, Lilia todavía no siente ni logra ver nada, así que Arthur, continuando con el siguiente paso, pone sus manos en la espalda de ambas, avisándoles que sentirán un poco de calor, pero que no deberán dejar de respirar. Entonces, haciendo esto, logra que Lilia pueda ver esa pequeña luz similar a la flor que le enseñó a Arthur. Después de esto, vemos a Lilia junto a Arthur festejar con los sirvientes de la casa. En eso, nuestro pelirrojo le menciona que podrían pasar 2 o 3 años hasta que su energía se estabilice, así que se tendrá que esforzar día tras día. Ya en la noche se encuentran frente a la famosa casa de subastas de los Helstea, y al entrar Arthur, supone que aquí deben estar reunidos aristócratas y aventureros disfrutando de la fiesta. En eso ven núcleos de bestia, algo que les fascina a las chicas, mientras que a Arthur por su parte le llama la atención una escultura. Ahí también ven a su padre trabajando, algo que les parece impresionante, ya que con esa actitud parece otra persona, tanto que les parece genial. Pero bueno, con todos en sus respectivos asientos, Vincent como anfitrión toma la palabra y presenta a sus invitados de honor, siendo estos la realeza, el rey Blaine Glider, la reina Priscilla, el príncipe Curtis y la princesa Kathleen. Con esto mencionado, por fin da comienzo al 10º aniversario de la subasta de los Helstea. Mientras subastaban los objetos mágicos, Arthur se percata que Sylvie no está por ninguna parte, así que le pide permiso a su madre para que la busque. Es entonces que vemos a la susodicha pasearse en los pasillos del lugar, pero en eso que se daba un estirón, se topa con el conjurador de la familia real. A su vez que en la subasta, el rey a petición de su hijo, compraba un cachorro de león del mundo a solo 1000 monedas de oro, algo que nadie del público está dispuesto a contraofertar. Entonces, regresando con Arthur, buscando a Sylvie, le escucha a lo lejos, así que va al lugar. Ahí ve al conjurador real intentando llevarse a su pequeña amiga, pero de inmediato interviene llamándola por su nombre y disculpándose con el viejo le pide que se la devuelva. Ante esto, el conjurador le pregunta si acaso no
forma parte de las subastas, pues de ser así es una lástima, ya que es una bestia de maná tan única y además dócil. Con Sylvie subiéndose en el hombro de Arthur, este se disculpa y le menciona al viejo que debe volver con su madre, pero este sujeto se niega y le ordena que deje a esa criatura donde está, destacando así que ha estado buscando durante mucho tiempo una bestia digna de él, así que al ser un conjurador al servicio de la familia real, sabrá aprovechar todo su potencial, así que nuevamente le ordena que se la dé, mientras le lanza magia de fuego, pero Arthur se niega y le pregunta por qué lo debería hacer, a lo que el viejo le contesta que eso es lo mejor para el país y para su futuro. Esto le importa un bledo a Arthur, quien dándole la espalda camina de vuelta a la subasta. Ante tal insolencia, el conjurador lo amenaza, mencionándole que si se opone a la familia real, su familia asumirá las consecuencias. Arthur escucha esto y liberando una inmensa sed de sangre le pide que repita lo que acaba de decir. Esto lo siente toda la gente del lugar e incluso el rey queda confundido por tal magnitud, pues vemos como todas las ventanas del lugar estallan y a Vincent retorcerse en el suelo. Al ver al conjurador aterrado y darse cuenta de lo que acaba de ocasionar, Arthur se tranquiliza y se disculpa con todos por todo lo que acaba de suceder, aunque lo dice en su mente. Por su parte, Reynolds, al ser el jefe de seguridad, es convocado por el rey. Este le destaca que no pudieron atrapar al intruso y que por muy desafortunado que sea, eso requiere medidas disciplinarias. Reynolds no se opone y acepta cualquier decisión, pero en eso el conjurador real interviene y le comenta al rey que al no haber daños, considera justo una respuesta misericordiosa, así que nuevamente centra sus ojos en Sylvie y les menciona que la podría criar en un entorno ideal. Esto le parece oportuno al rey, y mencionando que Sebastian el conjurador y guardaespaldas de la familia real los ha salvado un sinfín de veces, así que siempre ha estado pensando en una recompensa adecuada para él. Entonces, dirigiéndose a Reynolds, le propone que les entreguen a aquella compañera de su hijo. Cuando Arthur estaba por contestar, Reynolds, tomando su papel de padre, se disculpa con el rey porque rechaza tal petición. Glider lo comprende, así que le pregunta directamente a Arthur. Este, mirándolo fijamente, hace enfurecer a los guardias, pero nuestro prota, agradeciendo semejante ofrecimiento, termina por rechazar el acuerdo, pues para él no existe un sustituto para Sylvie. Esto enfurece aún más a los guardias, pero son calmados por el rey, quien, entendiendo su punto, le pregunta si aceptaría un cachorro de león del mundo como intercambio. Arthur, cansado de esto, llama por su nombre al rey y le pregunta a qué precio estaría dispuesto a renunciar a sus hijos. Sin embargo, el conjurador, llamándolo mocoso infeliz, ordena a los guardias atacar a Arthur. Este último sin problemas acaba con ambos, así que el conjurador, viendo que esos inútiles no pudieron contra él, afirma que esa criatura será suya, mientras lanza magia de fuego. En ese instante, Arthur usa vacío estático y, estando a solas con el conjurador, deja relucir unas marcas en su rostro, a su vez que le resalta al viejo que sus hechizos no funcionarán. A pesar de la situación en la que se encuentra, amenaza a nuestro protagonista, pero Arthur, sin piedad y con solo mirar su pierna, se la rompe. El conjurador, gritando del dolor, se pregunta por qué nadie lo ayuda y solo están ahí parados, a lo que Arthur le comenta que nadie lo puede escuchar, aconsejándole así que debería prestar atención mientras sigue consciente, pero el viejo terco lo amenaza con que no se saldrá con la suya, ya que es de la familia real. Pero Arthur, mirándolo fijamente y con la presencia de Sylvia, le recuerda pensar bien en qué posición se encuentra en ese momento. Con esto regresa todo a la normalidad y Arthur cae inconsciente al suelo. Después de aquello, el prota despierta en su cama con un dolor de cabeza, pero entonces se acuerda que durante unos instantes pudo salir del flujo temporal, aunque terminó desmayándose, así que supone que necesita entrenar más. En eso entra su madre a su cuarto y se alegra al verlo despierto. Su hijo le pregunta qué sucedió luego de que se desmayara, a lo que Alice le confiesa que todos entraron en pánico y, pese a que el médico les dijo que despertaría pronto, para ella como madre fue una eternidad. Luego de esto, como si no hubiese pasado nada, el prota acompaña a su madre en las compras. Viendo los puestos, nuestro protagonista se interesa en un broche, así que su madre se lo compra, mencionando que debería entregárselo él mismo a su hermana, ya que de seguro le encantará. Arthur duda si aceptar, ya que supone que después de lo sucedido, Reynolds terminará perdiendo su trabajo. Su madre lo tranquiliza, haciéndole saber que ella también trabaja, así que no sería problema alguno. De vuelta a casa, escuchan como su padre discute con un mensajero del rey. Ante esto, Arthur entra a la sala
y cuando Reynolds le pregunta si ya se encuentra bien, este se lo confirma, mencionándole que ya está listo hasta para entrenar. A todo esto el mensajero los interrumpe y sentándose a hablar con los dos, les entrega una pequeña suma de dinero como compensación de lo sucedido y también los tranquiliza, ya que los guardias que lo atacaron ya fueron despedidos. Ahí el prota le pregunta por el estado del conjurador, ya que recuerda que se rompió la pierna. El mensajero le informa que lo relevaron de su cargo y lo están tratando, pero que en cuanto se despertó dijo que él lo había atacado. Como era de esperarse, esto molesta a Reynolds, pero el mensajero le pide que le deje hablar. Entonces este les explica que el maná de los dos soldados se reflejó en él, lo que perturbó sus propios hechizos, y que debido a todo este fiasco, el rey se encuentra disgustado, siendo este el motivo por el cual les ofrece ese gesto de reconciliación. Arthur termina aceptando las disculpas, así que estando a solas, su padre le da el dinero, sin antes mencionar que aquel ataque suyo estuvo espectacular. Ya en la noche, Arthur en su cuarto se pone a pensar en lo sucedido, entendiendo así que todavía es un niño, y que si quiere oponerse al poder de una nación, necesita obtener un poder que esté a la altura. Luego de varios días frente a la academia especial, es que ve a una lechuza, la cual sale volando, y cuando Arthur la empieza a seguir, se encuentra con una hechicera anciana, quien llamándolo por su nombre, le menciona que estuvo esperándolo. Aquella hechicera resulta ser la directora y la máxima autoridad de la prestigiosa academia de Exirus, quien, interesada por saber si lo que le dijo Vincent es verdad, piensa tener un combate con Arthur, así conjura magia protectora a su alrededor, y menciona que ya pueden comenzar. Nuestro prota por su parte, percibe un poder increíble, cosa que suponía al tratarse de la directora de la mayor escuela de magia del país, por ende tampoco piensa quedarse atrás, así que se lucirá un poco para demostrar que Vincent no mentía. Empezamos con el combate, y usando magia de viento le lanza rocas, las cuales la directora destruye con facilidad. Ahí Arthur nos resalta que todavía no domina bien el elemento viento, a diferencia del fuego y del agua, por ello ahora usa magia de fuego. Sin embargo, nuevamente es bloqueado sin dificultad. En eso sonríe y, planeando usar el poder de su vida pasada, se lanza al ataque. No obstante, la directora, usando un muro de viento, lo manda a volar. Con nuestro prota en el suelo, esta le menciona que está sorprendida, pues al parecer sobrevalora un poco su propia fuerza, aunque de igual forma sobresale en hechicería y en habilidades de combate, pero al ver que no es suficiente, decide acabar con esto de una vez, mencionando antes que se contendrá para que no quede inconsciente. Así empieza a usar magia de elemento de sonido, lo que obliga a Arthur a taparse los oídos, a la par que se pregunta si acaso es una hechicería especial. La directora se detiene y comenta que aprobó, pero que le dan ganas de darle clases personales a su nivel de magia de viento, aunque supone que es capaz de usar más cosas que no piensa revelar. Entonces le pregunta si hay algo que le quiera decir, ya que no cree que solo haya venido hasta este lugar solo para mostrarle su poder. Ante esto el prota le da la razón, explicándole así que necesita la influencia y la autoridad que ofrece, pues la quiere aprovechar para proteger a su familia, y en caso de estar dispuesta a compartir, promete matricularse y venerarla como la maestra a la que le debe todo. Esto tomó por sorpresa a la directora, la cual le destaca que ni la familia real de Sapin ha sido tan directa negociando. Con seriedad le menciona que está muy seguro de sí mismo. Arthur confirma esto, pues está seguro que lo que le ofrece vale la pena, y con respecto a la matrícula, cree que lo mejor sería hacerlo cuando tenga la misma edad que los demás niños, es decir, dentro de 3 años. La directora le cuestiona su decisión, ya que si comenzara ahora sería mucho más fuerte, pero Arthur simplemente le dice que quiere aprovechar su vida al máximo, tal como convertirse en aventurero y aprender todo sobre ese mundo antes de ingresar a la academia. La directora entiende que ya lo tiene decidido, por ello le pregunta si su familia es consciente de eso, pero nuestro pelirrojo niega esto, pues les iba a contar después de esto. Aquello le parece adecuado a la directora, la cual le promete concretar el acuerdo cuando los haya convencido. Entonces, en casa de los Helstea, luego de que nuestro prota utilizara a Vincent como intermediario para que hablara con sus padres de sus poderes y les dijera que quiere ser aventurero, lo vemos bien sentado mientras sus padres discuten, siendo que su madre se niega por completo a que se vuelva aventurero, puesto que no pasó mucho tiempo desde que volvió. Por su parte, Reynolds pensó en que si iba con alguien que lo protegiera no habría problema, pero Alice se sigue negando, así que interviene Arthur, quien le destaca que no se iría así sin más, sino que volvería a casa cada pocos meses o incluso más a menudo. Ahí su hermanita le pregunta si acaso ya se va, pero nuestro protagonista la tranquiliza,
sorpresa, contestando que por ahora no, y dirigiéndose a su madre la calma, pues no tiene intenciones de irse enseguida, pero de igual manera quiere explorar el continente de Dikaden y descubrir muchas más cosas, ya que se quiere sentir como ellos cuando eran aventureros. Sin embargo, en su mente realmente piensa que quedarse en casa solo para entrenar sería aburrido, y que tampoco les quiere contar de su deseo de usar las técnicas que ha aprendido para ver lo fuerte que está. En eso su madre le recuerda que todavía no les ha contado nada de sus diferentes elementos, por ello le pide que no les oculte más cosas, algo de lo cual nuestro prota está de acuerdo, aunque lamentablemente sabe que no puede contar todo. Ahí su padre le comenta que es normal que su madre esté preocupada, por eso mismo vuelve a proponer que viaje acompañado con alguien de confianza. Es así que los vemos ahora reunidos con sus amigazos los aventureros. Tras contarles la idea, Adam niega ser la niñera de alguien, además teme a que Arthur por la noche lo apuñale mientras duerme. Los demás lo lamentan, entonces ahí Jasmine se ofrece como voluntaria, cosa que sorprende a todos, incluso a la madre de Arthur, ya que recuerdan que había dicho que prefería trabajar sola. Esto le parece perfecto a Reynolds, ya que si se trata de combatir, Jasmine es la mejor opción. Alice le vuelve a preguntar si de verdad no le molesta cuidar a su hijo, cosa que Jasmine contesta con un pulgar arriba. Así, con todo acordado, los Lewin regresan a casa. Al entrar a la sala, ven a Lilia meditando, algo que lo sorprende más a Arthur, ya que ahora es capaz de meditar sin que él proyecte maná por ella. Pero bueno, ahí Arthur le pregunta a su padre si puede ir a la casa de subastas para elegir una espada. Su padre no le ve problema. Así lo vemos con Vincent, a quien le cuenta que busca una espada para la prueba de ingreso al gremio de aventureros. Este le da permiso, así que lo deja solo mientras elige su espada. Al haber tantas de estas, nuestro prota se toma su tiempo para elegir, algo que preocupa a su madre. Pero regresando con Arthur, este no puede creer que teniendo una enorme selección de espadas, no quiera ninguna. Por ello supone que el motivo por el cual la mayoría de las espadas son de 2 manos o grande de una mano, es que muchos de los soldados de este mundo son potenciadores. En eso Sylvie lo guía a lo que parece ser un bastón. Al intentar levantarlo, nota que es pesado, por ende cree que realmente es una espada, así que decide usar un elemento, logrando así que se desenvaine. Pero cuando la intenta probar, sigue sintiéndola pesada, así que no cree que pueda aprovechar su potencial, aunque de igual forma decide que la probará con un barril, cortando así con precisión dicho objeto. Al mirar más de cerca, nota que tiene algo grabado en ella, el cual dice balada del amanecer. Es entonces que repentinamente la espada expulsa electricidad, lo que lo obliga a soltar el arma, pero cuando la vuelve a coger siente como el peso y el equilibrio cambiaron, incluso el mango y la empuñadura se adaptaron a su cuerpo, algo que le recuerda a una historia sobre un maestro artesano que fabricó un cetro para una sola persona, pero que de todos modos la idea de que un arma se adapte a su portador le parece inaudito. Justo en eso llega Reynolds, quien le dice para volver a casa, pues su madre está preparando la cena. Arthur se apresura y agarra cualquier espada y les dice que se queda con esa. Reynolds, cuando la prueba, nota que está un poco desequilibrada, suponiendo así que el artesano intentó hacer que sea más ligera, pero de igual forma le parece perfecto para Arthur, así que le pregunta a Vincent si está de acuerdo. Este le contesta que mientras Arthur esté contento le parece bien. Ahí el trabajador de Vincent se percata del bastón que lleva nuestro prota. Este, actuando con normalidad, les cuenta que lo vio en el suelo y cuando lo cogió le pareció resistente y de peso adecuado, por ello lo pensaba usar para entrenar. Esto le parece extraño a Vincent, pero es entonces que el trabajador recuerda que un anciano vino quejándose diciendo que no hay nadie que lo sepa usar y lo dejó, pero como deshacerse de eso le pareció un desperdicio, mejor lo guardó. Nuestro pelirrojo, al ver que podrían quitársela, le pide a Vincent que le permita quedársela, incluso lo llama tío Vincent, algo que lo alegra y acepta regalársela. Ya luego de esto pasó el tiempo con su familia, mientras se preparaba para convertirse en aventurero. Así llegó el día de su cumpleaños número 9, en donde celebran con todos sus conocidos y en la noche le entregan sus regalos, siendo estos unos guantes con magia regenerativa, unos anillos que le permitirán ver a su madre si el maná de Arthur alcanza un nivel peligrosamente bajo, y por último, de parte de los aventureros, le regalan un pergamino que puede producir sonidos, al cual se le debe aplicar maná para dejar un mensaje, y que si Alice lo llega a recibir, le podrá contestar una vez. Todo esto se los agradece nuestro prota, prometiendo así esforzarse para que no se preocupen por él. Al día siguiente lo vemos preparándose, mientras se dice a sí mismo que se hará más fuerte para poder proteger a su familia y amigos. Al bajar, sus padres
padres y hermana lo estaban esperando para despedirse, mencionándole así que cualquier cosa puede contar con Jasmine. Con todo esto dicho, se despide de su familia. Al salir se encuentra con Jasmine, quien le pregunta si está listo, cosa que nuestro prota confirma, siendo así como los vemos emprender en su viaje. Ahora los encontramos en el gremio de aventurero de Exodus, en donde Jasmine le dice a la recepcionista que vienen a realizar una evaluación de rango para el enmascarado. La recepcionista los guía a otro lado. En el camino Arthur nos explica que está usando su máscara para proteger a su familia de la realeza. Al llegar al sitio son presentados con el jefe del gremio. La recepcionista le informa que viene para hacer una evaluación de rango. El jefe del gremio se lo agradece y procede a presentarse como Caspian Bladeheart. Este se acerca y les explica que normalmente antes del examen práctico hay un examen escrito y una confirmación del núcleo de maná, pero que debido a su recomendación podrían saltarse esas formalidades. En eso se acerca Jasmine y llamándola señora Flamesworth le susurra que su padre los vino a ver hace un par de días. Cambiando de tema, le pregunta a nuestro prota cómo lo debería llamar, a lo que este, luego de pensar un momento, decide que lo llame Note. Al estrechar sus manos, Arthur siente la energía de Caspian, reconociendo así que es bastante fuerte. Luego de esto los llevan a otro lugar. Este tiempo lo aprovecha nuestro prota para preguntarle a Jasmine si acaso conoce al jefe del gremio. Ella se lo confirma, pues su padre tiene vínculos estrechos con el gremio de aventureros. Así llegan al lugar y al entrar presencian un combate que resulta ser la evaluación de rango. Al terminar este combate, la instructora le asigna a la niña el rango C. Esto le parece interesante a Jasmine, explicándole así a Arthur que obtener el rango C a esa edad es bastante prometedor. Ahora están por pasar con el siguiente evaluado, el cual tiene como nombre Elijah Knight. Sin embargo, los instructores, tras confirmar cierta información, dictaminan a este como aventurero de rango B, algo que deja desconcertados a los demás aventureros. Incluso Jasmine no sabe qué acaba de pasar. Ahora pasan con el siguiente examinado, quien es Lucas Wikes, un mocoso prepotente de 11 años y conjurador de fase naranja claro, el cual tiene como especialidad elemental el fuego. Arthur nota que sus orejas son similares a las de Tessia, es decir, es un elfo. La instructora da comienzo al examen, pero ni bien inicia, Lucas invoca a su guardián, el cual es neutralizado fácilmente por la magia de tierra de la instructora. Este, con su prepotencia, se posiciona en la cima de la montaña de rocas y utiliza un gigantesco hechizo de fuego que empieza a lanzar proyectiles de fuego. Esto asombra a Arthur, pero se pregunta si será capaz de mantener el control. El hechizo se descontrola y está a punto de destruir todo. Sin embargo, la instructora, viendo al mocoso prepotente estar en peligro, conjura magia de tierra y crea un muro que protege todo el lugar. Al acabar con el peligro, esta felicita a Lucas, reconociendo así su poder mágico. El mocoso, no aceptando su derrota, le lanza una bola de fuego, la cual es detenida por la espada de nuestro prota, quien se le queda viendo sin decir ni una sola palabra. El mocoso este les exige que se le revalúe. Sin embargo, los instructores le recuerdan que su examen ya había terminado y que pese a ello decidió atacar a traición, cosa que consideran su mayor debilidad, y por ese motivo será asignado al rango B. Mientras se lo llevan, este les pregunta si acaso no saben quién es su padre, pues hará que se entere de todo. Bueno, ahora sigue el turno de Arthur, a quien llaman por el apodo Note. Jasmine y Sylvie le desean buena suerte, pero mientras el protagonista bajaba, tanto el jefe del gremio como Jasmine ven emanar un aura oscura de Arthur. En el área del examen, incluso el instructor, cuando lo ve, se pone en alerta al ver el mismo aura oscuro de nuestro prota, pero es detenido por Caspian, quien le pide que se haga a un lado, afirmando así que él se encargará del examen. El instructor considera inaudito que un hechicero de rango AA como él examine personalmente a alguien, pero de igual forma el jefe desenvaina su espada. Arthur, viendo esto, nota que no muestra ninguna apertura, por ello reconoce que no será un examen práctico típico. Dan comienzo al encuentro y tras un intercambio de espadas pasamos con nuestro prota recogiendo su licencia de aventurero de rango B, mientras que en la oficina del jefe del gremio los instructores exigen explicaciones tras haber nombrado a varios aventureros al rango B, y más aún siendo puros niños. Caspian les pregunta si se acuerdan de lo ocurrido hace 6 meses en Xirus. Estos suponen que se refiere al encuentro entre jóvenes de las 3 razas, cosa que Caspian afirma, agregando también que en ese entonces el reino de Sapin levantó oficialmente la prohibición de que las otras razas pudieran ser aventureros. Al escuchar esto, ambos instructores le preguntan si acaso esos 2 niños eran elfos
semielfos o enanos. Caspian no afirma nada y solo dice que Lucas Weiss es un semielfo que vive en Sapin y que pese a no saber nada de su procedencia, está seguro que su madre es una elfa esclava, pues ya llevan tiempo escuchando rumores sobre los cuestionables métodos de los Weiss. Por otra parte, Elijah Knight es un niño humano criado por enanos, al cual enviaron para que se acostumbrara a los humanos en calidad de primer representante del reino de Darp. En eso el instructor le pregunta por el potenciador enmascarado, a lo que el jefe del gremio le menciona que no saben casi nada de él. Sin embargo, el hecho de que su garante pertenezca a la familia Flamesword, portadores de la magia de fuego más poderosa del reino, se le hace interesante. Es así que regresamos en un flashback al momento de la pelea. Mientras Caspian reconoce su dominio con la espada, vemos como ambos intercambian golpes con sus espadas. Ahí Caspian le menciona que pese a ser algo torpe con la espada, sabe que aún está creciendo, pero que no se puede ni imaginar en lo aterrador que se convertirá nuestro prota cuando madure. Regresamos con Arthur y Jasmine. Este se encontraba distraído recordando el combate, pues tras este duelo le quedó algo muy claro, y es que se ha acostumbrado demasiado a ese mundo y a los poderes que este mundo le ha otorgado, siendo este el motivo por el cual descuidó la diligencia que le dio la fuerza en su vida anterior. Al dirigirse a la salida se choca por accidente con Elijah. Este le resalta que fue muy imprudente el interferir en el duelo, pero que de no hacerlo, él hubiese interferido. En eso son interrumpidos por Lucas, el cual les pregunta si hay alguna clase de reunión entre los nuevos aventureros de rango B a la cual no invitaron. Arthur con frialdad le contesta que no les interesa invitar a alguien que se atreve a romper las reglas. Esto molesta al semielfo, quien agarrándolo de la ropa le advierte que no se pase de listo, ya que hasta en los de clase B hay rangos, pero al ver que están llamando la atención de los demás aventureros decide irse, sin antes advertir que no dejará que vuelva a hacer algo así nunca más. Jasmine le dice que también debería irse, así que lo lleva a un pastizal de bestias, en donde ven a varios aventureros. Esta le explica que esa zona ya ha sido explorada a fondo, y que por ello los aventureros de rango inferior vienen a entrenar o hacer misiones, pero que ese no es su destino, pues el verdadero está a un día de allí. Así empiezan a correr, algo que sorprende a nuestro prota, ya que la chica ahora es más veloz, entendiendo así Arthur que se ha equivocado varias veces ese mismo día. Recordando el duelo con Caspian, supuso que al aumentar su velocidad con la espada, lo intentaba forzar a hacer algo. Sin embargo, tras ser repelido, se cuestionó si en algún momento hizo una suposición equivocada. En eso que seguían su camino, escuchan una explosión. Al acercarse ven como una enorme bestia devoraba a un aventurero. Ambos huyen del lugar, mientras que Jasmine se pregunta por qué una bestia que no es de esa zona está por ahí. Entonces ve un carruaje destruido, entendiendo así que lo capturaron vivo y se les escapó. De repente la bestia se acerca corriendo hacia ellos. Estos lo logran esquivar y Jasmine le ordena a Arthur que escape del lugar, mientras ella acaba con la bestia. Jasmine no logra hacerle nada y cuando la criatura la estaba por atrapar, Arthur corre y la rescata. Al notar que el jabalí monstruoso pensaba en atacar a los demás aventureros, Jasmine salta para protegerlos. Esto lo ve Arthur, quien pensaba en actuar. Sin embargo, es detenido por su yo del pasado, el cual le dice que espere el momento adecuado. Así el monstruo se lanza al ataque, pero Arthur, blandiendo su espada, toma impulso y haciéndole múltiples cortes derrota al jabalí monstruoso. Ya en la tarde, con todos a salvo, Jasmine regaña a Arthur, pues le gustaría que al menos pareciese un poco preocupado en momentos así. Nuestro prota confundido se pregunta si acaso se equivocó en algo. Luego de esto, frente a la hoguera, Jasmine le revela que se hizo aventurera para alejarse de su familia, ya que durante generaciones los Flamesword han producido poderosos hechiceros e incluso ella despertó su magia antes que sus hermanos. Por ende, sus padres tenían grandes expectativas puestas en ella. Sin embargo, pasado un tiempo, al ver que no sabía usar la magia de fuego, la empezaron a llamar fracasada. Esto molesta a Arthur, quien le resalta que eso no tiene ningún sentido, pues podrá haber varios niveles de fuerza para los núcleos de maná. No obstante, entre los elementos no existe jerarquías, sino depende de quién los use. Esto hace reír a Jasmine, mencionándole así que nunca lo había visto tan alterado, pero Arthur, avergonzado, se dice en su mente que su historia le recuerda a la suya de su vida pasada, en la que también lo llamaron fracasado. Arthur le vuelve a repetir que lo que le dijeron sigue sin tener sentido. Entonces esta le cuenta que hace mucho tiempo los cuernos gemelos la amonestaron por pelear como lo hizo él, ya que en aquel entonces ella tampoco entendía cómo cooperar ni cómo transmitir a otro que confía en él. Sin embargo, ellos le enseñaron todo esto y poco a poco fue cambiando.
cambiando, aunque a veces se siguen enojando. Cuando Jasmine se fue a dormir, Arthur, estando solo, se pregunta si alguien como él también será capaz de cambiar, pero se dice a sí mismo que sí cambiará para proteger a sus seres queridos. Todo esto lo estaba viendo Tessia, quien celosa se pregunta por qué Arthur está con diferentes chicas. En eso aparece su abuelo y le pregunta si está celosa de que Arthur se enfrente a nuevos retos, ya que de ser así ella también debería empezar uno por su lado, entregándole así un libro extraño. Pasaron 2 años y entre los aventureros se rumorea de un tipo misterioso que viaja acompañado de la chica de los Flamesworth. Este tipo resulta ser Arthur, a quien ahora conocen como el espadachín enmascarado. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, comenta la palabra máscara para saber que has llegado hasta el final. Aquí en pantalla te dejo estos 2 videos guapos, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao, chao.